En The Walking Dead como Itachi Uchiha. Capítulo 41. Nacido para girar 52. Punto de vista en tercera persona. La granja había quedado en silencio. Todas las luces de la casa de los Greene estaban apagadas. Las armas estaban aferradas con nerviosismo. El grupo se dispersó por la sala y el pasillo, listo para cualquier imprevisto. Tedok permanecía ligeramente oculto junto a la ventana delantera, mirando por la pequeña rendija de la cortina mientras observaba el patio. A pocos metros, Otis se mantenía en su puesto en la ventana contigua, con el rifle a mano y la mirada fija en el camino de tierra que conducía a la granja. Detrás de ellos, Carol y Lori estaban sentadas cerca de los niños. Sofía se aferraba a la cintura de su madre, con sus pequeñas manos temblorosas, mientras Lori acariciaba suavemente el cabello de Carl, susurrándole dulces promesas de que Rick estaría bien. Glenn se movió inquieto. Ya deberían haber vuelto. Tedok no apartó la mirada de la ventana. Sí, esto no me gusta nada. No después de lo que dijeron Daryl e Itachi sobre su grupo. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio de la habitación. Se escuchó un crujido en las escaleras cuando Herschel bajó y entró en la habitación donde estaba reunido el grupo. ¿Cómo está Beth?, preguntó Patricia en voz baja. Herschel bajó la mirada y encorvó los hombros. No está bien. Apenas responde a nada. Su mirada se dirigió a Andrea, suavizándose. Y gracias, por detenerla. No sé qué habría hecho si ella... Sus palabras se quedaron en el aire, pero el significado era claro. Andrea le dedicó una leve sonrisa. No hace falta que me des las gracias. No sé qué haría si perdiera a mi hermana. Por un instante, un abrazo tierno se extendió entre ellos. Herschel asintió agradecido, con los labios esbozando una leve sonrisa. La frágil calma se rompió cuando Otis se puso rígido junto a la ventana. Espera. Veo algo. Todos se tensaron. Las manos se aferraron con más fuerza a las armas. Glenn se giró y subió corriendo las escaleras para alertar a Maggie y Jimmy. Desde el sofá, la voz de Lori rompió el silencio. ¿Han vuelto? Tedok entrecerró los ojos con más fuerza por el hueco, inclinándose hacia adelante. Ese es su coche. Un par de faros delanteros avanzaron por el camino de tierra y frenaron justo después de la puerta. La puerta del conductor se abrió. Rick salió solo, levantando el brazo para saludar hacia la casa. Es Rick. Susurró alguien, y el alivio rompió la tensión. El aire se calmó un poco cuando Rick volvió a subir al coche y lo condujo hacia el porche. El grupo salió con cautela, solo para congelarse al verlo con claridad. Estaba ensangrentado, con la ropa rasgada, el agotamiento se reflejaba en cada línea de su rostro. La mirada de Amy se dirigió al coche. Vacío. Se le encogió el estómago. Abrió la boca para preguntar, pero Lori habló primero. ¿Dónde está Shane? Amy añadió rápidamente, con la voz tensa por la preocupación. ¿Y los demás? ¿Están bien? Rick hizo una pausa, con expresión indescifrable, mientras sus ojos se posaban en Lori. Están bien. Deberían llegar en cualquier momento. Como si fuera una señal, otro camión apareció con un rugido. Y detrás, el inconfundible chirrido de un vehículo militar blindado, con el capó manchado de sangre seca. Tedok parpadeó con fuerza. Mierda. A su lado, Jenner abrió mucho los ojos, con una expresión de incredulidad en su rostro. No me digas. Los vehículos entraron en el camino de entrada. Daryl bajó del primer camión, con sangre en los brazos y la cara. Del blindado salió Shane, mugriento y exhausto, y a su lado, Itachi, tranquilo y sereno, con la ropa intacta. El grupo se quedó mirando, la diferencia era imposible de pasar por alto. 3 hombres estaban de pie, todos ensangrentados y exhaustos, pero solo uno permanecía inmaculado. Amy dejó escapar un suspiro tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ver a Itachi entre ellos, tranquilo y firme, alivió el nudo en su pecho. Herschel y Jenner dieron un paso adelante al mismo tiempo, con la mirada fija en Daryl, que se agarraba el hombro vendado. ¿Qué pasó?, preguntó Herschel. Daryl cambió de postura, haciendo una mueca. Me rozó una bala. Ven aquí, dijo Jenner rápidamente. Te curaremos. Mientras guiaban a Daryl hacia el porche, la mirada de Andrea recorrió al grupo. Su voz tembló. ¿Dónde está Dale? Rick apretó la mandíbula. Apretó el puño a su costado mientras forzaba las palabras. No lo logró. El rostro de Andrea se arrugó, con lágrimas en los ojos. Amy se apretó más contra su hermana, mientras sus propias lágrimas se derramaban mientras intentaba contenerlas. Desde la parte de atrás del grupo, se escuchó la voz de Jim. ¿Qué pasó ahí afuera? Todos estaban reunidos en la casa, apiñados en la sala, mientras Rick les contaba cómo se habían enfrentado a 30 hombres armados. Cómo habían seguido el plan de Itachi al pie de la letra. Cómo Dale había ayudado a Daryl antes de morir. Y cómo se habían visto obligados a abrirse paso a través de una pequeña horda atraída por los disparos. La sala quedó en silencio, atónita. 30 hombres fueron abatidos por solo 4.
Y por la forma en que Rick habló, quedó claro quién lo había hecho posible. La contribución de Itachi no solo había sido parte de ello, había sido la base. Shane finalmente rompió el silencio, entrecerrando los ojos mientras miraba a Rick. ¿Sabes, ahora que lo pienso, cómo demonios se convirtió Randall en un caminante? Lo vimos tirado allí muerto. La mirada de Rick se endureció. Observó a Shane un largo instante antes de posar la vista en Itachi. El chico asintió levemente. Rick entonces habló. Y todos estamos infectados. Carol abrió mucho los ojos. ¿Y no habías dicho nada? La voz de Shane se alzó. Lo sabías desde el principio. Antes de que Rick pudiera responder, Jenner regresó a la habitación, secándose las manos después de ayudar a Ersel. Se lo dije. Tedok se giró hacia él. ¿Y no pensaste que teníamos derecho a saberlo? Jenner negó lentamente con la cabeza. Planeábamos contárselo a todo el mundo cuando la situación se calmara. Esto nunca fue un secreto. A Glenn se le quebró la voz. Y por eso, Dale está muerto. Rick se desplomó en una silla. Lo sé, todo esto es culpa mía. Shane dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que estuvo justo en la cara de Itachi. Sabías, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Por primera vez desde que lo conoció, Shane vio verdadera ira en los ojos de Itachi. Una furia fría que le erizó la piel, como si le fuera a partir el cuello si se atreviera a pronunciar otra palabra. La voz de Andrea rompió la tensión. Dios mío, ¿pueden callarse ya? Están aquí parados, señalando con el dedo, diciendo lo que se debería haber hecho o lo que no. Respiró hondo y su tono se suavizó un poco. Mira, culparlos no va a ayudar. Saben que salió mal. Ahora mismo, tenemos que olvidarlo y descansar. Ninguno de nosotros ha dormido en toda la noche. Jin habló desde la esquina. Y se te olvida que estamos vivos gracias a ellos. Tranquilicémonos. Nadie quería que Dale muriera, pero al final fue su decisión arriesgar su vida al salir. Ersel asintió lentamente. Tiene razón. Dale conocía los riesgos y tomó su decisión. Lo honramos perseverando, no destrozándonos. Después de eso, la sala quedó en silencio. Nadie tenía fuerzas para discutir. Uno a uno, se prepararon para pasar la noche, dirigiéndose a sus tiendas. Itachi y Ami salieron juntos. ¿Cómo estás?, preguntó Itachi. Ami esbozó una pequeña sonrisa triste, con los brazos cruzados. Es difícil, Dale fue una de las primeras personas que Andrea y yo conocimos cuando empezó todo esto. Estábamos varados en Atlanta cuando todo salió mal, y no sabíamos a dónde ir ni qué hacer. Nos dejó ir con él, y después de eso, simplemente, se convirtió en una especie de familia. Si no fuera por él, Andrea y yo probablemente seguiríamos varados allí. Bajó la mirada hacia la tierra, con la voz más suave. Nos mantuvo a salvo cuando no teníamos ni idea de lo que pasaba. E incluso cuando no había suficiente comida para todos, nos daba la suya sin pensarlo dos veces. Itachi la observó un momento antes de hablar. Entonces recuérdalo así. Manténlo vivo en tus recuerdos mientras vivas. Los labios de Ami temblaron en una leve sonrisa y asintió levemente antes de girarse hacia la casa rodante. Itachi la observó irse por un momento más antes de regresar a su propia tienda. Muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 900. Así que empecé a crear algunos personajes originales para el futuro escuadrón del protagonista. Sé que aún es pronto, pero planificarlos ahora me ayudará a determinar el mejor momento para presentarlos más adelante. Si tienen alguna idea interesante para un personaje original, no duden en dejarla en los comentarios. Apariencia, personalidad, peculiaridades o incluso un poco de historia. Si encaja con la historia y me gusta, es muy probable que la incluya. Un aviso. El escuadrón será más bien una unidad de asesinos, así que los personajes originales deberían encajar con esa temática. Es posible que publique uno adicional más tarde hoy si puedo terminarlo, de lo contrario, estará disponible mañana. Y por supuesto, déjame saber qué te pareció este capítulo. 44. Capítulo 42. Lo hablamos. Punto de vista en tercera persona. La granja permaneció en silencio más tiempo de lo habitual. Para cuando las primeras personas se despertaron, ya había salido el sol. Nadie había dormido bien. La noche había sido demasiado pesada, con pérdidas. Itachi fue el primero en despertar, ya sentado junto al fuego, preparándose algo sencillo para comer. Rick salió de su tienda unos minutos después, con los hombros rígidos y la mirada sombría tras una noche sin descanso. Se detuvo al ver al chico junto al fuego. Buenos días, murmuró Rick con voz ronca. Itachi levantó la vista y asintió levemente. Buenos días. Rick dejó escapar un suspiro y miró hacia la fila de vehículos estacionados, con los suministros todavía intactos en el interior. Se volvió hacia Itachi. Cuando suban, necesitaré tu ayuda. Vamos a descargar esos vagones y a dejar todo listo. Itachi asintió. Y alguien debería vigilar la granja. Rick lo pensó un momento y asintió brevemente. Tienes razón. Preguntaré por ahí, quizá Tedok pueda hacer la primera guardia.
Los dos se sentaron en silencio, disfrutando de la tranquila mañana mientras comían, sin sentir ninguno la necesidad de hablar. Desde las tiendas, una cremallera se abrió con un crujido, rompiendo el silencio. Poco después, más gente empezó a despertarse. Uno a uno, salieron a la luz del sol, reuniéndose lentamente en el patio. Rick se puso de pie, frotándose las palmas de las manos contra los vaqueros. Su voz resonó por todo el campamento. Vamos. Tengo algo que todos deben ver. Empezó a dirigirse hacia los vehículos estacionados, y el grupo lo siguió, con la curiosidad superando el cansancio. Cuando Rick abrió el primer maletero, el peso del patio se desplazó. Dentro había bolsas de comida, agua y botiquines. Por un momento, nadie habló. Luego, unos murmullos rompieron el silencio. La incredulidad y el alivio se mezclaron. Rick se movió para abrir las puertas y revelar rifles apoyados contra los asientos y bolsas de municiones apiladas en el piso. Cada coche estaba repleto de bolsas de munición, rifles de alto calibre y provisiones militares selladas. Y allí estaba la joya de la corona, un vehículo blindado. Jim dejó escapar un suspiro brusco, y las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Mierda. Jackie rió nerviosamente y negó con la cabeza. Supongo que ya no tenemos que contar balas. Tedok soltó un silbido bajo. Esto es increíble. Con todo lo que teníamos antes, y ahora esto. Tenemos suficiente potencia de fuego para arrasar un pueblo pequeño. Andrea se cruzó de brazos, con una leve sonrisa burlona en los labios. Esto es como ganarse la lotería. El campamento bullía y las voces se superponían con incredulidad mientras la gente comenzaba a moverse, ordenando todo en pilas. La voz de Glenn resonó de repente, más fuerte que las demás, llena de pura emoción. ¡Caramba! Las cabezas se giraron. Andrea lo miró fijamente y palideció al instante. Glenn estaba de pie junto al vehículo blindado, con ambas manos agarrando un lanzacohetes que acababa de sacar del asiento trasero. Glenn, el tono de Andrea se volvió inexpresivo, alarmado, y palideció. No te muevas. Bájalo. Despacio. En lugar de quedarse paralizado, Glenn empezó a girarse hacia ella, con el lanzador moviéndose con él. Andrea abrió mucho los ojos y levantó las manos. No, no lo muevas. Tedok lo notó y abrió mucho los ojos. Oye, tío, hagas lo que hagas, no lo sueltes. Se acercó un paso más, con la voz suave como si le hablara a un niño pequeño. Solo, déjalo con cuidado, ¿vale? Con calma. Shane se acercó a Glenn por detrás, con una expresión que mezclaba incredulidad y furia. Lo agarró por la muñeca con fuerza y le arrancó el lanzador de las manos. ¿Estás loco? No agites esta porquería. Glenn tragó saliva con dificultad, con la cara roja mientras tartamudeaba. Lo siento. Es que, creo que me emocioné demasiado. Nunca pensé que tendría uno de estos en la vida real. Unas cuantas risas nerviosas estallaron en el campamento. La tensión se alivió lo suficiente para que el grupo volviera al trabajo. A un lado, Rick captó la mirada de Shane. Sin decir palabra, ambos se alejaron del ruido, pasando el granero y dirigiéndose hacia la arboleda. Para cuando las armas estuvieron ordenadas, el sol ya estaba más alto. La emoción se había apagado y se había convertido en trabajo constante. Todos seguían el ritmo, haciendo lo que había que hacer. En la cocina, Patricia y Jackie trabajaban junto a Carol, Lori y Andy. Las encimeras estaban repletas de platos y raciones. Una olla grande hervía a fuego lento mientras Amy la removía con cuidado. Es casi gracioso, dijo Jackie, meneando la cabeza mientras picaba zanahorias en la encimera. Cuando empezó todo, discutíamos por las sobras. Ahora tenemos tantas que ni siquiera sabemos qué hacer con ellas. Patricia sonrió levemente mientras abría un paquete de carne seca. Es un buen problema. Carol apartó unas latas, con una sonrisa en los labios. No olvides el vino que trajeron. Jackie se rió, negando con la cabeza. Vamos, no intentes tentar a Lori. Sabes que no puede. Se inclinó un poco más sobre el mostrador. Y hablando de eso, ¿dónde lo pusieron? Amy le levantó una ceja y una pequeña sonrisa tiró de sus labios como si ya pudiera adivinar lo que Jackie estaba pensando. Lori puso los ojos en blanco. Lo último que necesitamos es que andes dando tumbos por la granja. Jackie rió entre dientes, sacudiendo la cabeza y moviendo un dedo. Es que solo son celos. Antes de que Lori pudiera responder, se oyeron pasos rápidos por el pasillo. Sofía entró corriendo a la cocina. Mamá. ¿Puedo ir a jugar con Itachi? Preguntó, sin apenas detenerse para recuperar el aliento. Carol sonrió y le revolvió el pelo a Sofía. Claro, cariño. Amy levantó la vista de la olla. Está entrenando ahora mismo, pero cuando termine, tú puedes. Sofía asintió con entusiasmo y salió corriendo. Lori miró a Carol, quien aún sonreía. ¿No te importa que pase tanto tiempo con él? Preguntó con cautela. Carol la miró un poco desconcertada. ¿Por qué habría de hacerlo? Ha sido muy amable con ella.
La ha protegido cuando yo no podía, y si le está enseñando un par de cosas sobre cómo sobrevivir, se lo agradezco. Lori no respondió. Simplemente apretó los labios y volvió a su tarea, apilando latas en silencio sin decir una palabra más. Desde un lado, la mirada de Amy se posó en ella. La sonrisa que había esbozado hacía un momento se desvaneció al observar a Lori de reojo. El sonido de pasos en el pasillo atrajo la atención de todos. Herschel entró en la cocina con Beth a su lado y Jimmy pisándole los talones, como si estuviera listo para estabilizarla en cualquier momento. Patricia levantó la vista del mostrador. Herschel, dijo con dulzura. Estábamos preparando algo, hay de sobra si tienes hambre. Herschel asintió levemente, posando la mano brevemente sobre el hombro de Beth. Gracias, pero solo salimos a caminar. Necesitaba un poco de aire. Su voz era firme, pero su mirada se detuvo en Beth un instante más. Patricia miró a Beth y sonrió con tristeza, pero antes de que pudiera decir nada más, Herschel se aclaró la garganta. Vamos. A tomar un poco de aire fresco. Beth asintió levemente, y Jimmy ya se acercaba a ella. Los tres atravesaron la cocina sin detenerse hasta que la puerta se cerró silenciosamente tras ellos. Por un momento, las mujeres que quedaron atrás simplemente intercambiaron miradas, luego el ritmo constante de cortar y revolver llenó el silencio una vez más. Afuera, el grupo había estado terminando de contar y clasificar los suministros. Ese ritmo se rompió cuando Rick y Shane finalmente regresaron, ambos cubiertos de sangre y tierra, con las caras hinchadas por moretones recientes. Glenn se quedó paralizado. ¿Qué demonios les pasó a ustedes dos? Daryl se recostó contra la camioneta, sonriendo con suficiencia. Entonces, ¿quién ganó? Shane lo fulminó con la mirada. Vete a la mierda. La sonrisa de Daryl se ensanchó. Supongo que ya sabemos quién perdió. La puerta principal se abrió con un crujido. Lori salió al porche, atraída por el alboroto. Su mirada se dirigió directamente a Rick y Shane, ensangrentados y magullados, ambos de pie en medio del jardín como si nada. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Preguntó ella con un tono de preocupación en su voz. Shane ni siquiera la miró, ignorando la pregunta como si no la hubiera oído. Rick respondió, pero su mirada estaba fija en cualquier lugar menos en ella. Lo hablamos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 1100. En este capítulo, quería reducir un poco el ritmo y centrarme más en las interacciones de los personajes, aunque también dar una idea del estado de Beth, ya que su situación es diferente aquí en comparación con la historia original, ya que Andrea intervino y la detuvo antes de que pudiera siquiera intentar cortarse. Cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Lo disfrutaste o no tanto? 45. Capítulo 43. Victoria fácil. Punto de vista en tercera persona. El grupo ya estaba reunido en la casa cuando el sol se puso. Rick y Shane estaban sentados a la mesa en silencio, ambos con vendas frescas en la cara. El ojo izquierdo de Shane estaba hinchado y morado, pero no dijo ni una palabra, solo movió la comida en su plato. El silencio se rompió cuando la puerta se abrió con un crujido. Itachi entró, con Sofía a hombros, riendo mientras la cargaba. Su risa era alegre, rompiendo el silencio de la habitación. La depositó con cuidado junto a Carol. Carol apartó un mechón de pelo de la cara de Sofía, sonriendo suavemente. ¿Y qué estaban haciendo ustedes dos? Sofía se animó al instante, con los ojos brillantes. Me enseñó un juego nuevo. Tengo que llegar a la meta sin hacer ruido. Si hago ruido y me atrapa, pierdo. Carol rió entre dientes. ¿Y ganaste? Sofía dudó, mirando tímidamente a Itachi antes de volver a mirar a su madre. No. Se sonrojó, pero luego volvió a sonreír, aplaudiendo. Pero estuve muy cerca. La sonrisa de Carol se ensanchó al ver a Sofía tan feliz. El orgullo de Sofía se apoderó del grupo. Carl, sin embargo, no se rió. Se quedó mirando, con la mirada fija en Sofía y en Itachi, con un destello de envidia en el rostro. Rick captó la mirada y frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué no juegas con ellos la próxima vez? Preguntó Rick con suavidad. Carl parpadeó, sorprendido, luego asintió rápidamente mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Pero Lori, sentada rígidamente al lado de Rick, frunció el ceño. No acepté esto. Rick la miró bruscamente. ¿Y desde cuándo no tengo voz ni voto en lo que mi hijo puede o no puede hacer? Lori se quedó paralizada, abriendo la boca. No me refería a eso, Rick exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. Deja que el niño juegue, Lori. La sala quedó en silencio. Los tenedores tintinearon suavemente, pero nadie habló, las miradas se movían rápidamente entre ellos. Pero, curiosamente, Shane no levantó la vista. Siguió comiendo, sin mirarlos. Entonces, un repentino pop. Rompió la tensión. Todos giraron la cabeza hacia el final de la mesa. Jackie estaba allí sentada, con los ojos muy abiertos, sorprendida con una botella de vino en las manos y el corcho colgando a su lado. Parpadeó al ver a todos mirándola y arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Nunca había visto a una dama tomar una copa?
Antes de que alguien pudiera responder, inclinó la botella y tomó un trago largo y profundo. Daryl sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Caramba, mírate. Nos estás poniendo en ridículo a todos. El grupo estalló en risas y el ambiente tenso se disipó de repente. Otis desapareció un momento, solo para regresar con los brazos llenos de más botellas, dejándolas sobre la mesa con una sonrisa. ¿Y quién pidió 3 más? La mitad de la mesa levantó las manos sin dudarlo. Herschel rió entre dientes, aunque negó con la cabeza. Luego, tras una pausa, se dirigió a un armario cerca del mostrador. De él, sacó una botella oscura de whisky. Dijo Herschel, dejándolo sobre la mesa, es de mi estante privado. Daryl silbó levemente. Eso sí que es una mierda. Herschel le lanzó una mirada. Lenguaje. Daryl solo sonrió con suficiencia, no dijo nada más y deslizó su vaso hacia adelante. Herschel le sirvió sin dudarlo, luego se giró y llenó la copa de Rick antes de que el hombre siquiera se lo pidiera. 1 a 1, sirvió para Ted, Glenn, Jenner y Jim. Daryl vio a Itachi sentado con las manos vacías. Con un gruñido, tomó otro vaso, se lo ofreció a Herschel para que lo llenara y luego lo deslizó por la mesa hacia él. Daryl miró a Itachi a los ojos. No es divertido quedarse sobrio mientras los demás bebemos. El grupo bebió y rió. Historias y chistes resonaban en la mesa, llenando la casa con un ritmo dulce. Ami y Itachi se sentaron uno al lado del otro, conversando y compartiendo anécdotas. Ami reía, mientras que Itachi respondía con una sonrisa de vez en cuando. El calor se hizo añicos en un instante cuando un estruendo resonó arriba. El sonido de cristales rotos. La voz de Beth resonó. Fuera. Todas las cabezas en la mesa se volvieron hacia arriba. La risa se apagó al instante y el silencio se apoderó de la sala. Unos segundos después, Jimmy se acercó al grupo. Sonreía torpemente, mientras todas las miradas se volvían hacia él. Herschel se removió en su silla, con la mirada fija en su hija mayor. Maggie, querida, ¿podrías ir a verla? Pero Maggie ya se estaba apartando de la mesa antes de que su padre terminara de hablar. Solo asintió una vez y subió las escaleras. Herschel se quedó mirando a Jimmy por un momento antes de finalmente señalar hacia la mesa. Ven a comer algo. Jimmy se sentó lentamente, con la cabeza gacha, intentando evitar el contacto visual con los demás en la mesa. Todos entendieron que no debían hacer preguntas, así que simplemente siguieron comiendo y disfrutando del momento. Entonces Ted miró hacia las ventanas oscuras y bajó un poco la voz. Solo para asegurarme, alguien me está vigilando de relevo, ¿no? Itachi miró de inmediato a Rix, quien parecía igual de atónito por las palabras de Ted. Sin decir palabra, Itachi echó la silla hacia atrás y se dirigió directamente a la puerta, deslizándose hacia la noche. El patio estaba en silencio, solo se oía el zumbido de los grillos y el leve susurro de los árboles. Sus ojos recorrieron la oscuridad, buscando algo fuera de lugar. Detrás de él, se oyeron pasos tambaleantes en el porche. Ami lo siguió. ¿Pasa algo? Itachi no respondió. Simplemente siguió mirando fijamente las sombras hasta que sus ojos se desviaron, y el negro se convirtió en rojo. Ami se quedó paralizada a su lado. Sus labios se entreabrieron ligeramente mientras lo miraba fijamente. No dijo ni una palabra, simplemente se quedó allí con la boca ligeramente abierta, entre el asombro y la incredulidad. La mirada de Itachi se desvió repentinamente hacia la derecha. Ami siguió su mirada, observando los campos oscuros, pero no vio nada. Solo un campo vacío. Entonces su voz cortó el silencio. Se acerca una horda. Ami inmediatamente regresó corriendo al interior sin hacer otra pregunta. Un segundo después, el sonido del pánico estalló, sillas raspando, cristales rompiéndose, las voces se elevaron al unísono mientras todos salían de la casa. Otis agarró un rifle cercano y lo apoyó contra la barandilla del porche mientras levantaba la mira, observando los campos. Se quedó paralizado tras solo unos segundos, palideciendo. Madre de Dios, y murmuró. Hay cientos. Rick miró inmediatamente a los demás. Traigan las armas, ahora. Shane ya estaba de pie, corriendo hacia los autos, con la escopeta en la mano. Patricia se abalanzó para ayudar a Herschel mientras el anciano se tambaleaba, aún aturdido por la noticia. Herschel, vamos, le instó, poniéndolo de pie. Voy a buscar a las niñas. Les informaré a las chicas. No se preocupen, murmuró Herschel. Daryl cruzó el patio antes de que Rick terminara. Glenn, ven aquí. Gritó. Glenn no lo dudó. Se levantó de un salto de la silla y corrió hacia el vehículo, golpeando el suelo con sus botas. Carol se quedó paralizada por un instante, con la mirada fija en el horizonte oscuro. Quizás pasen, como en la carretera. La mirada de Rick permaneció fija en los campos. Los primeros indicios de movimiento se difuminaron en siluetas, luego en un lento y obsceno oleaje de cuerpos. Una marea negra que se extendía por la llanura. Tragó saliva con dificultad. Van directos a la casa, dijo, cada palabra tensa y urgente. Tantos, de ese tamaño, aplastarían la casa.
Alguien T-Dog, quizá, o Jim, nadie lo supo, soltó una maldición. El ruido metálico resonó cuando la gente sacó armas y revisó cargadores. Fue una reacción en cadena. Itachi guió a los niños hacia el vehículo blindado mientras este se acercaba a la casa, llevándolos rápidamente al interior. Recogió a Ami, que se tambaleaba, y la subió con facilidad, sentándola en el asiento del copiloto junto a Daryl. Le puso en las manos un rifle que Shane había sacado de la bolsa. Su mirada se desvió hacia el asiento trasero, donde Carl estaba sentado junto a Sofía, con los ojos abiertos y paralizado. Itachi lo observó un instante más antes de sacar una pistola y apuntarle. Úsalo solo si realmente lo necesitas. Carl se quedó mirando, atónito, mientras tomaba el arma. Entonces asintió con repentina determinación. Lo haré. Ami miró a Itachi con los ojos muy abiertos. Espera, ¿puedo ayudar? Él cerró la puerta antes de que ella pudiera terminar. Daryl no esperó. Aceleró el coche y lo acercó, colocándolo en posición para que Glenn preparara su disparo. Uno a uno, los demás vehículos se acercaron, formando una línea irregular a lo largo del patio. Los rifles estaban dispuestos a lo largo de los capós, cada arma lista para disparar. T-Dog meneó la cabeza y una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Es un momento infernal para luchar contra una horda estando borracho. Andrea le lanzó una mirada penetrante. Oh, cállate. Solo reza para que salgamos de esta sanos y salvos. Antes de que el silencio volviera a caer, todas las miradas volvieron a los campos. Entonces las primeras formas empezaron a emerger de los campos oscuros, tambaleándose y balanceándose, docenas de ellas, y detrás de ellas un oleaje interminable. Aquí vienen, murmuró Rick. Glenn no dudó. Apretó el gatillo y el arma rugió, un estruendo de fuego y acero que iluminó el cielo nocturno. Las balas trazadoras arrasaron el campo, destrozando a los muertos como papel mojado. La barricada estalló en llamas. Los rifles tronaron, las escopetas retumbaron, mientras la noche se llenaba de destellos de luz. En medio del caos, Itachi disparó a un ritmo constante, cada bala encontraba un ojo, un cráneo, una muerte, sin desperdiciar nunca una ronda. La familia Green se unió a la fila. Ercel levantó su viejo rifle de caza, Patricia aferró una pistola con fuerza y Otis disparó sin parar desde el porche. Cada disparo derribaba a otro caminante. Maggie se mantuvo firme junto a su padre, pistola en mano, disparando contra la multitud. Juntos, comenzaron a reducir la horda. Poco a poco, el enjambre flaqueó. Los interminables gemidos se dispersaron a medida que los cuerpos se amontonaban en los campos. Cada ráfaga del camión montado de Glenn abría otra brecha, y los disparos constantes de Itachi acababan con los rezagados antes de que pudieran acercarse. Por fin, el último caminante cayó al suelo. El humo se cernía sobre el patio, impregnado de hedora sangre y pólvora. Se hizo el silencio, solo el zumbido en los oídos y el martilleo de sus propios corazones les recordaban que habían sobrevivido. Glenn bajó las manos del arma. Fue más fácil de lo que pensaba y, murmuró, casi incrédulo. Se oyeron algunas risas cansadas y asentimientos desde la fila, pero la voz de Shane los interrumpió rápidamente. No te hagas el engreído. Solo salimos de esto porque Itachi los vio a tiempo. Si hubieran estado más cerca, nos habrían superado. Rick asintió con firmeza. Tiene razón. Tuvimos suerte esta noche. Si no hubiéramos estado tan bien armados, podría haber ido mal rápidamente. Observó al grupo. Descansen un poco. Mañana hablaremos de lo que viene. Por ahora, necesitamos estar más alerta que nunca. Ercel dio un paso adelante, con el rostro demacrado pero decidido. Entonces dormirán todos dentro de la casa. Ya era hora, de todos modos. Esta vez no quería alargar la pelea con los caminantes. El grupo tiene más gente, están mejor armados y no fue un ataque sorpresa. Detectaron a la horda mucho antes de que los alcanzara. Por eso, no me pareció que una batalla larga y prolongada tuviera sentido en este capítulo. Pero cuéntame qué te pareció. ¿Te gustó este enfoque o hubieras preferido una pelea más grande? 46. Capítulo 44. El camino a las puertas de hierro. Punto de vista en tercera persona. Rick, Itachi, Daryl y Shane se sentaron alrededor de la mesa del comedor, con un mapa abierto entre ellos mientras discutían en voz baja su próximo curso de acción. A pocos metros de distancia, en el sofá, Glenn estaba acurrucado torpemente, murmurando en sueños. Maldito Ercel. Cerca, en el suelo, T-Dog dormía con el brazo sobre la cara, mientras Jenner y Jim dormitaban apoyados en la pared. Jimmy también estaba allí, despatarrado cerca de ellos, una imagen extraña que no pasó desapercibida. Rick miró a Shane, Itachi y Daryl. En cuanto todos se levanten, nos dirigiremos a la prisión. Shane se recostó. Necesitaremos un par de viajes para tener todo listo. Rick asintió. Y primero tendremos que limpiar el lugar. Daryl miró a Itachi, una pequeña mirada pasó entre ellos. Itachi habló. Eso ya debería estar solucionado. Rick parecía confundido. Shane también levantó la vista, con la misma expresión en su rostro. Daryl añadió.
Encontramos a 3 convictos encerrados dentro. La voz de Shan le interrumpió. ¿Quieres que los convictos se unan a nosotros ahora? La mirada de Itachi no vaciló. Si son útiles, necesitamos toda la ayuda posible. Pero no podrán vagar libremente. Los bloques de celdas pueden cerrarse, y primero tendrán que ganarse su confianza. Rick no parecía convencido, pero tampoco lo rechazó. Tienen una oportunidad. Si se equivocan, los eliminamos. Todos intercambiaron miradas y estuvieron de acuerdo en silencio. Rick dobló el mapa y lo dejó a un lado. Hablaré con Ercel, a ver si consigo que venga. Pero primero les avisamos a los demás y luego nos ponemos en marcha. La mayoría del grupo ya estaba despierto, reunido en la sala de estar mientras Rick estaba al frente. Los miró a cada uno antes de decir, nos vamos. Las palabras provocaron reacciones inmediatas. Andrea frunció el ceño. ¿Por qué no es suficiente aquí? Ya viste lo que le hicimos a la horda. Aquí podemos defendernos. Rick negó con la cabeza. ¿Y si viene uno más grande? Y los caminantes ya no son la única preocupación. Soltó un suspiro lento. Sé que nadie quiere irse, pero no tenemos muchas opciones. Carol alzó la voz desde cerca del sofá. ¿A dónde vamos? Rick respondió sin dudarlo. La prisión. Daryl e Itachi fueron antes. Es segura, tiene paredes, mucho espacio y una fuente de agua. Lori parecía inquieta. ¿Quieres que vivamos en una prisión? Rick la miró a los ojos un momento y luego volvió a mirar al grupo. Tiene todo lo que necesitamos. Sé que no es el lugar más emocionante para vivir, pero nos mantendrá protegidos. Tedoga sintió con firmeza. Acepto. Prefiero estar vivo en una celda que muerto aquí afuera. Glenn se movió. ¿Y qué hay de Ercel? ¿Lo sabe? Rick lo miró a los ojos. Hablaré con él. Intentaré convencerlo de que se una a nosotros. Rick miró a todos a su alrededor por última vez. Prepárense. Nos vamos inmediatamente. Todos entraron inmediatamente en acción, cogieron ropa, comida, armas y las llevaron a los coches. Un rato después, Ercel bajó las escaleras, atraído por el ruido. Frunció el ceño al contemplar el caos. ¿Qué es todo esto? Preguntó confundido. Rick se acercó a él, bajando el tono. Ercel, tenemos que hablar. Hizo una pausa. En privado. Mientras Rick apartaba a Ercel, Itachi y Daryl ya se preparaban para revisar la prisión una última vez y asegurarse de que fuera segura. Mientras se dirigían a la puerta, Ami siguió a Itachi con la mirada. Se detuvo en su rostro, atraída por sus ojos un instante, antes de negar con la cabeza rápidamente y volverse para ayudar a los demás a empacar. Itachi y Daryl se acercaron a la bicicleta, e Itachi notó de inmediato que el rastro de brillo había desaparecido. Le echó un vistazo rápido, con una leve sonrisa en los labios. Te has saltado un punto, dijo, señalando el motor. Daryl giró la cabeza bruscamente hacia el lugar. Mentira. Le he estado restregando cada centímetro de esta maldita cosa toda la noche. Itachi simplemente dejó que la sonrisa persistiera, sin ofrecer ninguna respuesta. Refunfuñando, se agachó para comprobarlo de todos modos, pasando una mano por el metal. Nada. Tan limpio como podría estar. Levantó la vista y captó la pequeña sonrisa de Itachi, que se ensanchaba. Daryl frunció el ceño. Imbécil. Itachi no dijo nada, simplemente se ajustó la correa y esperó junto a la bicicleta. Los dos subieron a la moto y se dirigieron hacia la prisión. Daryl mantenía la vista al frente, como si ya estuviera considerando 1000 maneras de vengarse. La cafetería estaba en silencio. Los pisos estaban fregados, las mesas limpias, la basura recogida. Big Timmy, Oscar y Axel estaban sentados juntos en una de las mesas, con una lata vacía entre ellos como recordatorio de lo poco que quedaba. Big Timmy se removió inquieto, con las manos entrelazadas. Quizás no vuelvan. Quizás simplemente nos dejaron aquí. Oscar se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa y la mirada fija en la lata. Ya casi no queda comida. Si no llegan pronto, tendremos que salir. Axel se frotó el bigote, con una leve sonrisa. No, chicos. Si nos iban a dejar colgados, no se habrían molestado en dejarnos limpiar esto. Lo dijo con una sonrisa, pero la duda lo asaltó inmediatamente. Big Timmy lo miró, inseguro. Quizás no limpiamos bien el lugar. Oscar simplemente lo miró como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. Axel rió entre dientes, negando con la cabeza. Vamos, Timmy. No se trata de lo brillantes que estén los pisos. Si se fueran, no sería porque nos faltó una mancha. Los tres se quedaron sentados en silencio por un momento después de las palabras de Axel, con la lata vacía entre ellos como si los estuviera mirando. Entonces, un leve roce resonó por la cafetería, como el movimiento de la pata de una silla. Los tres se quedaron paralizados, con la mirada fija en el sonido. Nada. Solo filas de mesas vacías. La voz de Big Timmy llegó en voz baja. ¿Qué demonios fue eso? La mano de Oscar se dirigió al cuchillo que tenía a su lado.
Axel los miró, con el bigote moviéndose nerviosamente. Una voz tranquila se deslizó en el aire, justo detrás de ellos. Lo limpiaste bastante bien. Por un instante, nadie respiró. Un escalofrío los recorrió a todos, y se les erizó el vello de la nuca. Lentamente, todos se dieron la vuelta. Itachi estaba allí, sentado casualmente sobre la mesa de al lado, como si hubiera sido parte de la conversación todo el tiempo. Durante un largo instante nadie habló. Axel soltó una risa nerviosa. Si sigues acercándote así, uno de nosotros va a caer muerto. Oscar se quedó mirando, inquieto, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Pensar que había estado allí todo el tiempo, en silencio y escuchando, le provocó un escalofrío. Big Timmy se movió en su asiento, el sudor le perlaba las sienes mientras sus ojos se movían a su alrededor como si de alguna manera pudiera volver sobre el camino que había tomado Itachi. Itachi se puso de pie y comenzó a dirigirse hacia las puertas de la cafetería, su voz se escuchó en el silencio. Nos mudaremos en un par de horas. Tomaremos el bloque de celdas C y despejaremos otro para ti. En la puerta, miró hacia atrás por encima del hombro. ¿Alguna objeción? Oscar respondió de inmediato, con tono firme. Ninguno. Itachi asintió levemente. Bien. Ven conmigo. Cuando llegue el grupo, te presentaré a los demás y me ayudarás a llevar todo adentro. Oscar asintió con firmeza. Big Timmy dejó escapar un suspiro, con un alivio evidente en su rostro. Axel se rascó el bigote, con una sonrisa temblorosa en los labios. Mientras no me toque cargar con el peso, estoy bien. Big Timmy se adelantó, hablando con seriedad. Entonces dame todo lo pesado. Puedo con ello. Itachi condujo a los 3 prisioneros al patio. Al ver a Daryl, le dio luz verde. Daryl asintió y se fue inmediatamente en su bicicleta. Esperaron afuera, mientras los minutos se hacían interminables. Pasaron 10 antes de que el rugido lejano de un motor les llamara la atención. Los 3 prisioneros giraron la cabeza al mismo tiempo. La moto de Daryl llegó primero, con polvo escupiendo de las llantas, pero no fue eso lo que les encogió el estómago. Detrás de él avanzaba un vehículo blindado, con su chapa de acero reluciendo a la luz del día, pesado e inquebrantable mientras avanzaba por la carretera. Y justo detrás, más vehículos seguían en fila, entrando en la prisión uno tras otro. Los ojos de Big Timmy se abrieron de par en par. Eso es algo único. La mirada de Oscar se quedó fija en los coches que entraban a la prisión. Axel, más te vale portarte bien. Axel se estremeció. No tendrás que decírmelo 2 veces, muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 300. Cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Lo disfrutaste o no tanto? Tus comentarios siempre ayudan a mejorar la historia. 47. Capítulo 45. Avances no deseados. Punto de vista en tercera persona. Los coches redujeron la velocidad y se detuvieron justo dentro del patio, apagándose los motores uno a uno hasta que el patio volvió a quedar en silencio. Rick empujó la puerta y salió primero, con la mirada ya recorriendo el patio de la prisión, recorriendo las vallas y las torres. Uno a uno, los demás fueron saliendo, formando todos un semicírculo suelto, escudriñando el patio con ojos cautelosos. Pero la atención de Rick no se mantuvo fija en las murallas ni en las torres por mucho tiempo. Su mirada se fijó en los hombres que estaban junto a Itachi, y cambió de ritmo mientras se dirigía directamente hacia ellos. El resto del grupo se mantuvo cerca de los coches, con la atención centrada en el intercambio, cautelosos y atentos a medida que comenzaba a desarrollarse. Cuando Rick finalmente cerró la distancia, se detuvo frente a ellos y extendió su mano. Rick Grimes. Oscar dio un paso adelante primero y lo tomó con firmeza, su agarre firme mientras daba un pequeño asentimiento. Oscar Ward, dijo en tono respetuoso. A continuación entró Axel, esbozando una rápida sonrisa mientras estrechaba la mano de Rick. Axel, dijo. El último de los 3 avanzó, imponente sobre los demás, pero con una actitud tranquila. Tomó la mano de Rick con suavidad. Theodus, se presentó y esbozó una leve sonrisa. Pero la mayoría me llama simplemente Big Timmy. Están aquí para ayudar a todos a descargar, dijo Itachi, señalando a los 3 hombres que estaban a su lado. Rick asintió brevemente. Te lo agradezco. Los ojos de Itachi se entrecerraron levemente. Ercel no vino. Lo recogeremos cuando vayamos a buscar todo lo demás, dijo Rick. Quería despedirse de la granja por última vez. Volvió su atención al resto del grupo, alzando la voz para que todos pudieran oír. Muy bien, gente, manos a la obra y a descargar. El grupo se movió ante sus palabras, todos se pusieron en movimiento pero todavía vigilaban a los prisioneros. Rick se giró hacia Itachi. Glenn y Shane se quedan con Ercel, por si acaso. Itachi le lanzó una mirada de reojo. Rick suspiró levemente. Le dije a Shane que estuviera atento por si aparecían más caminantes. Y Glenn no vendría a menos que Magia estuviera con él. Itachi asintió levemente, sin decir nada más, luego volvió a mirar a los prisioneros.
Oscar captó la mirada al instante y les dio un codazo a Axel y a Big Timmy. Los tres se marcharon juntos para ayudar a los demás a descargar. Itachi miró a Rick. ¿Y cómo van las cosas con Shane? Rick no respondió por un momento, perdido en sus pensamientos. No sé, ni siquiera sé qué me pasa por la cabeza ahora mismo. Cuando peleamos, quería destrozarlo y acabar con todo, y luego había otra parte de mí que quería extender la mano y levantarlo. Rick se pasó una mano por la cara. Lo odio, de verdad. Pero al mismo tiempo lo amo igual. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos por un momento antes de que Rick continuara. No veo un punto medio. O encontramos la manera de volver a ser como antes, o uno de nosotros acaba muerto. Dudó un momento y bajó la voz. Perdón por haberte hecho pasar por esto. Itachi puso una mano sobre el hombro de Rick. Yo fui quien lo mencionó. No tienes que disculparte por responder. Miró a Rick. Puede que no tenga mucho que ofrecerte para animarte, pero puedo escucharte. Rick sonrió levemente. Gracias, de verdad, por todo. Mientras ambos se mantenían a un lado, el resto del grupo ya había comenzado a descargar, teniendo su primera mirada real a los prisioneros mientras trabajaban junto a ellos. Big Timmy llegó caminando por el patio con 2 bolsas colgadas sobre cada hombro, cargando el doble que cualquier otra persona sin parecer esforzado. T-Dog lo vio y silbó levemente. Joder, tío, ¿tienes un gimnasio escondido ahí dentro? Big Timmy se rió entre dientes mientras dejaba las bolsas cerca de la pila. No, eso es solo la cocina de mi abuela, me ponía los músculos, quisiera o no. T-Dog sonrió y negó con la cabeza. Tengo que conseguirme algo de esa receta. Big Timmy sonrió con sinceridad. Si pudiera, te cambiaría un plato ahora mismo. El momento provocó algunas pequeñas risas de los demás que estaban cerca, aliviando un poco la tensión mientras el trabajo continuaba. Axel había estado bajando bolsas del camión, pero no se fijó en el trabajo por mucho tiempo. Vio a Amy forcejeando con una bolsa de lona y se acercó, limpiándose las manos en los pantalones mientras ponía esa sonrisa suya tan natural. Ven, déjame traerte eso, cariño, dijo, acercándose como si le estuviera haciendo un favor. Amy sintió que se acercaba y retrocedió un paso, agarrando la bolsa con más fuerza. Esbozó una sonrisa amable. No pasa nada, puedo con ello. Axel se rió entre dientes y agitó la mano, quitándole importancia. No me sentaría bien ver a una señora cargando tanto. La voz de Amy perdió toda su suavidad. Su mirada se fijó en él con una agudeza que no era propia de la chica que solía mostrar al grupo. Dije que lo tengo. Antes de que Axel pudiera articular palabra, un crujido agudo rasgó el aire. Se puso rígido al instante, el sonido sonaba demasiado cerca, y entonces lo sintió. Un calor repentino que le recorrió la mejilla. Levantó la mano por instinto. Cuando sus dedos volvieron manchados de rojo, su sonrisa se desvaneció. Parpadeó con fuerza, mirando más allá de Amy hasta que vio el kunai clavado en el suelo. El pecho de Axel se apretó mientras giraba lentamente la cabeza. Itachi estaba a unos metros de distancia, justo al lado de Rick, tranquilo como si nada hubiera pasado. Pero otro kunai descansaba entre sus dedos, equilibrado y listo para volar al más mínimo movimiento. La mano de Rick había descendido hasta descansar sobre la funda de su pistola, con los ojos fijos en la escena. Por el rabillo del ojo se oyó el leve roce del acero al desprenderse del cuero. Axel se giró y vio a Daryl, con el cuchillo ya desenvainado, listo para abatirlo en cualquier momento. Oscar notó el cambio inmediatamente y corrió hacia adelante con ambas manos levantadas. Tranquilo, dijo rápidamente, mirando a Rick, Daryl e Itachi. No hay necesidad de esto. Axel solo estaba hablando, como siempre. No quiso decir nada. Axel tragó saliva con dificultad, forzando una risa temblorosa mientras se volvía hacia Amy. Lo siento, no quería incomodarte. La mirada de Itachi se posó en Axel antes de que finalmente volviera a colocar el kunai en su sitio. Daryl hizo lo mismo, envainando su cuchillo, y Rick apartó la mano de la funda. Axel se frotó la nuca y torpemente volvió a arrastrar cajas, manteniendo la cabeza baja. La tensión se disipó del patio a medida que el grupo volvía al trabajo. Las conversaciones se reanudaron. Poco a poco, las pilas de los camiones se fueron reduciendo. Cuando por fin descargaron la mayor parte del equipo, Rick dio la señal. Andrea subió a la autocaravana y salió a buscar a los demás, junto con las últimas provisiones que quedaban en la granja. El resto se quedó y se concentró en trasladar las armas y los suministros al bloque de celdas. Los presos ayudaron a cargarlo todo, pero no se les permitió acercarse ni una sola vez a las armas ni a la munición. Cuando el primero del grupo entró al bloque, Rick habló. Por la noche cerraremos la entrada principal. Tengo las llaves, Itachi tiene la de repuesto. Miró las celdas. 2 personas por celda. Elige la tuya. Daryl echó un vistazo rápido a la hilera de celdas antes de darse la vuelta. No pienso dormir en una jaula. Me quedo con la percha. T-Dog dejó su mochila en una de las celdas. Supongo que acabo de hacer historia. El primer hombre negro feliz de dormir en una celda.
Haki se acercó justo después de él y dejó su bolso dentro de la misma celda. Sonrió con suficiencia. Y acabas de batir otro récord. El primer recluso en tener una compañera de celda. Un par de risas resonaron en el grupo, rompiendo parte de la tensión. Jenner sonrió levemente mientras caminaba hacia una de las celdas. Este es el lugar más seguro que he visto desde los CDC, así que no me quejo mucho. Uno a uno, los demás siguieron el ejemplo. Dejaron las bolsas, reclamaron las celdas, y las voces se oían suavemente por el bloque mientras la gente tomaba sus decisiones. No era su hogar, todavía no, pero era un refugio que podía protegerse del exterior. Muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 600. Cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Lo disfrutaste o no tanto? Tus comentarios siempre ayudan a mejorar la historia. 48. Capítulo 46. Reclamando las tumbas. Punto de vista en tercera persona. Mientras los demás se instalaban en sus celdas, Rick, Daryl e Itachi se quedaron en la sala de espera del bloque de celdas C con los 3 prisioneros. Oscar se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. Hay 4 bloques en total. El más cercano es el D, luego el B y el último el A. Rick asintió levemente. ¿Dónde está la armería? ¿La enfermería? Axel se rascó la barba. Ambos están cerca del bloque B. La forma más rápida de llegar es atravesar las tumbas. Rick lo pensó. Así que tenemos acceso a la cafetería, y podemos usar las duchas y la sala de calderas. Oscar negó con la cabeza. No te hagas ilusiones con el agua caliente por ahora. Lleva demasiado tiempo parada. Primero tendríamos que estabilizar la presión y encontrar tanques de combustible, incluso para tener alguna posibilidad de que funcione. Itachi miró a Oscar y luego cambió la pregunta. ¿Qué hay cerca del bloque D? Big Timmy habló. Nada del otro mundo. Una caseta de vigilancia y una pequeña biblioteca. El interés de Itachi se despertó. ¿Qué tipo de libros hay? Big Timmy se removió en su silla. Principalmente literatura antigua, Shakespeare, Mark Twain, algo de historia, algunas películas del oeste destartaladas y, un estante lleno de Biblias, nada del otro mundo. Itachi pensó por un segundo. ¿Qué clase de historia? Big Timmy lo miró parpadeando, un poco sorprendido por la pregunta. Algo de historia de Estados Unidos, sobre todo. Guerras antiguas, presidentes y un par de libros de historia medieval. Daryl finalmente se apartó de la pared, negando con la cabeza. ¿En serio estamos aquí sentados hablando de libros? Su voz estaba teñida de incredulidad. Itachi lo miró. Un libro ya no tiene precio. Sin maestros, es lo único que nos queda para aprender. Rick miró a Itachi. ¿Crees que deberíamos empezar a coleccionarlos de ahora en adelante? Itachi asintió levemente. Sí. Todos. Si no son útiles, al menos servirán para entretener a la gente. Big Timmy se movió. Tiene razón, los libros me mantienen cuerdo aquí. Te ayudan a relajarte, te permiten ver el mundo sin salir de la habitación. Oscar esbozó una leve sonrisa, mirándolo de reojo. De ahí su apodo. Solo alguien que pisó esa biblioteca fue Timmy. Rick se enderezó, dejando que el momento se calmara antes de continuar. De acuerdo. Vale la pena conservar los libros, pero primero tenemos que asegurar las instalaciones a las que tenemos acceso y luego nos dirigiremos al bloque D. Daryl asintió. Pero no podemos usar armas en las tumbas si esas puertas están abiertas a otras secciones. Estamos perdidos. Rick miró a Daryl y luego a Itachi. ¿Prefieres esperar a Shane y Glenn o lo hacemos ahora? Itachi guardó silencio un momento antes de responder. Los 3 podemos revisar las duchas y la sala de calderas. Si podemos cerrarla, genial. Si las cosas salen mal, con menos gente será más fácil retirarse. Rick los miró. De acuerdo. Informaré a los demás. Mientras tanto, prepárense. Su mirada se dirigió a los reclusos. Ustedes 3 quédense en la cafetería hasta que regresemos. Los reclusos asintieron con la cabeza, sin objeciones. Rick se dio la vuelta y regresó con los demás para explicarles el plan, mientras Itachi y Daryl se escabullían a recoger sus cosas. Cuando Rick salió del bloque de celdas, Itachi y Daryl ya lo esperaban. Daryl con su ballesta en la mano e Itachi con su equipo ambú completo. Cuando se acercaron a la entrada de las tumbas, Rick miró a Itachi. Dejé mis llaves con T-Dog. Así que te toca a ti intentar cerrar las puertas. Te cubriremos las espaldas, y si las llaves no funcionan, nos retiramos inmediatamente e intentamos encontrar un juego que sí funcione. Itachi sacó un kunai de su bolsa. Entendido. Se agachó junto a la cerradura y la abrió lentamente para no hacer ruido. Itachi abrió la puerta poco a poco. Escudriñó el espacio en busca de caminantes. Al no ver a nadie, abrió la puerta del todo, indicándoles a los demás que lo siguieran. Una vez dentro, cerró las puertas con llave. Empezaron a avanzar por el estrecho pasillo, con Itachi a la cabeza y Daryl siguiéndolos de cerca con la ballesta en alto. Rick cubría la retaguardia, asegurándose de que nada se acercara sigilosamente. A medida que se adentraban en las tumbas, el eco de un gruñido resonó más adelante.
3 caminantes salieron tambaleándose de la oscuridad. Itachi empezó a caminar lentamente hacia adelante. Cuando los caminantes empezaron a girarse hacia él, se puso en movimiento de repente. El primero cayó al instante, clavándole la espada en la sien. El segundo arremetió, extendiendo los brazos, pero Itachi liberó el kunai de un tirón, se agachó para evitar el agarre y le clavó la espada en la mandíbula. Sin detenerse, lo arrancó y lo lanzó por los aires. El kunai se clavó profundamente en el cráneo del tercer caminante, dejándolo caer al suelo. Se oyeron más gruñidos, pero esta vez desde ambos lados del pasillo. 4 caminantes salieron de la oscuridad, cortándoles el paso por delante y por detrás. Itachi se movió hacia adelante, pero Daryl levantó una mano y lo detuvo. Daryl levantó su ballesta y disparó. La cuerda se rompió y la saeta se clavó profundamente en la cuenca del ojo de un caminante, dejándolo caer al suelo al instante. Antes de que el segundo lo alcanzara, Daryl bajó la ballesta, sacó el cuchillo de caza de su cinturón y lo enfrentó de frente. Lo agarró por el cuello y le clavó la hoja en la cabeza con un movimiento salvaje. Tras ellos, 2 más se acercaron. Rick avanzó con el machete en la mano mientras le partía la cabeza a uno por la mitad, arrancándolo de la hoja con una patada antes de que pudiera derribarlo. El segundo se abalanzó, chasqueando los dientes, pero Rick lo empujó con fuerza contra la pared, clavándole la hoja en la cara. A partir de ahí, la matanza no cesó. Se adentraron más en las tumbas. Los estrechos pasillos serpenteaban sin cesar. Los caminantes se acercaban de 2 en 2, a veces de 3 en 3. Itachi avanzó primero, abatiendo a uno tras otro. Daryl se quedó un paso atrás, disparando una flecha o clavándole el cuchillo a cada vez que salían más de los pasillos. Rick se retrasó al principio, obligándose a esforzarse más para seguirles el ritmo. Pero cuanto más peleaban, más sincronizado estaba. Cuando pasaron las duchas y la sala de calderas, los 3 movían como una sola unidad. Al llegar al final del pasillo, una puerta metálica estaba entreabierta. Itachi se adelantó de inmediato, agachándose junto al marco. Introdujo la llave en la cerradura y la giró hasta que el mecanismo se cerró con un clic, mientras Daryl y Rick lo seguían de cerca, cubriéndole la espalda. El alivio cruzó el rostro de Rick por un momento antes de asentir levemente, indicándoles que siguieran adelante. Disculpen de antemano por el capítulo más corto. Literalmente no tuve más tiempo para escribir uno más largo. Ahora, una pregunta rápida para todos ustedes. Mi plan original para el arco argumental de la prisión era combinar momentos cotidianos, interacciones grupales, supervivencia diaria, vínculos, etc., y expediciones / mejoras de la prisión, exploración de nuevas zonas, combates, etc. Pero me doy cuenta de que esto podría alargar la historia. Podría convertirse en más de 5 capítulos solo con la interacción del grupo. Entonces quiero preguntar, ¿qué preferirías? Más enfoque en expediciones y mejoras de prisiones. Más acción y peleas, más enfoque en la vida cotidiana. Interacciones grupales, momentos más tranquilos o simplemente quédate con ambos. De cualquier manera, ambas opciones seguirán existiendo. Solo es cuestión de qué lado recibe más atención. Cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Lo disfrutaste o no tanto? Tus comentarios siempre ayudan a mejorar la historia. 49. Capítulo 47. Asegurando el bloque de punto de vista en tercera persona. Con la primera puerta cerrada, los 3 avanzaron paso a paso por los estrechos pasillos. Al llegar al siguiente cruce, una puerta oxidada estaba entreabierta. Itachi levantó una mano y los demás se detuvieron. La cerró con cuidado, metió una llave en la cerradura y la giró hasta que hizo clic. Asintió una vez y juntos avanzaron hacia la siguiente puerta. No muy lejos, un guardia de la prisión salió tambaleándose del pasillo, con el uniforme hecho jirones. Itachi dio un paso adelante y le clavó la espada en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Mientras el cuerpo se desplomaba, se agachó junto a él y buscó algo útil. Encontró un llavero en su bolsillo y lo guardó en su bolsa mientras Rick y Daryl vigilaban el pasillo. Puerta tras puerta, avanzaron, recorriendo cada cruce con el mismo patrón. Itachi comprobó las manijas, cerrando lo que no tenía llave, mientras Rick y Daryl vigilaban el camino. Cerradura tras cerradura, asesinato tras asesinato, los 3 avanzaron cada vez más, sellando cada pasillo hasta que solo quedó el camino a seguir. Llegaron a las puertas dobles del bloque D. La pintura de la pared aún lo deletreaba con letras negras descoloridas. Itachi dio un paso adelante, con las llaves en la mano, dispuesto a cerrarlo por ahora. Pero al acercarse, un gemido sordo se escuchó desde detrás de las puertas, otro se unió a él, luego otro, y otro. Seguían sumándose más, uno tras otro, hasta que el sonido se convirtió en un coro. Cuando las puertas empezaron a abrirse, Itachi entró corriendo, apoyándose en ellas con el hombro para mantenerlas cerradas. Daryl llegó un momento después, Rick justo detrás de él, todos esforzándose por cerrar las puertas. El esfuerzo duró solo unos segundos antes de que la presión se volviera excesiva, obligándolos a retroceder y dejándolos de frente a las puertas mientras se abrían por completo.
Una marea de cuerpos se desbordó, tanto de guardias como de reclusos. 15, quizá más, se apiñaron en el pasillo a la vez. Rick y Daryl se quedaron paralizados mientras la horda se dirigía hacia ellos. Apretar el gatillo no era una opción. Si las tumbas conectadas al bloque D estaban abiertas, los disparos arrastrarían a todos los caminantes de allí directamente a la pelea. Y si algún caminante seguía con vida detrás de ellos en las tumbas, podrían ser aislados y rodeados en un instante. La voz de Rick se quebró por el pánico. Tenemos que salir, ya. Rick y Daryl comenzaron a retroceder, pero Itachi dio un paso adelante, con la espada en una mano y el kunai en la otra. El primer caminante se abalanzó sobre él, pero su espada impactó en su cabeza, partiéndole la frente. Antes de que el cuerpo pudiera caer, lo empujó hacia adelante con una fuerte patada, arrojándolo hacia la horda y haciendo tambalear a los que estaban detrás. No retrocedió. Se abalanzó de lleno. La espada cortó la cabeza del siguiente caminante de la fila. Al caer, giró la muñeca y cortó al que estaba a su lado. La hoja le cortó la cabeza en el mismo movimiento. Otro se tambaleó cerca a su derecha. Su kunai salió disparado hacia adelante, atravesándole el ojo. Lo arrancó, girando el cuerpo, y descargó la espada en un corte vertical que le partió el cráneo al que presionaba desde la izquierda. A partir de ahí, su velocidad no hizo más que aumentar. Cuanto más se llenaba la sala de cuerpos, más rápido los desmantelaba. Los caminantes caían en oleadas, y cada paso dejaba otro cadáver a sus pies. Los golpes se entremezclaban, demasiado rápidos para seguirlos, y desde atrás, Rick y Daryl solo podían observar en un silencio atónito. Lo que veían era un depredador finalmente desatado. Cuando el último caminante cayó, Itachi se quedó de pie entre las pilas de cuerpos, con la sangre goteando de su espada y kunai. Los limpió con un movimiento rápido, los guardó en sus fundas y, sin decir palabra, cruzó las puertas hacia el bloque de tras él. Rick y Daryl permanecieron inmóviles, atónitos por lo que acababan de presenciar, hasta que el instinto finalmente los obligó a avanzar. Recorrieron el bloque D en silencio, celda por celda y pasillo por pasillo. Revisaron cada puerta, probaron cada cerradura y cerraron herméticamente todo lo que pudiera sellarse. Los pasillos que conducían a las profundidades de las tumbas, hacia el bloque B y las demás secciones, fueron cerrados uno a uno hasta que solo quedó una ruta de regreso al bloque C. Para cuando terminaron, el bloque D estaba despejado y contenido, y todos los caminos, salvo el suyo, estaban cortados. Daryl miró a Itachi, todavía atónito. ¿Demonios? ¿Eres humano? ¿O solo una especie de vampiro que anda por ahí con nosotros? Murmuró, medio en broma, pero incapaz de quitarse esa idea de la cabeza. Rick se deslizó contra la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la mirada fija en el chico que tenía delante. Me preguntaba lo mismo, dijo en voz baja. Antes ya parecías un superhombre, pero esto es una locura. Itachi lo miró, tan tranquilo como siempre. Ya me has visto pelear antes. Rick negó con la cabeza. Así no. Antes, los muertos no te atacaban solos. Quizás un par a la vez, quizás dispersos. Pero esto, señaló débilmente el montón de cadáveres en el pasillo. Estos eran todos, y nunca te tocaron. Daryl refunfuñó en voz baja. Me dieron una paliza por nada. Itachi solo sonrió ante eso, lo que enojó a Daryl lo suficiente como para que estuviera listo para atacarlo nuevamente, pero Rick lo interrumpió antes de que pudiera encenderse. Ahórrate el problema, dijo Rick, con una media sonrisa en los labios. Esa es una pelea que perderías 2 veces. Y tenemos que volver con los demás. Ercel ya debería estar aquí, y las tumbas aún necesitan limpieza. Esta vez lo haremos en grupos, asegurándonos de que todos los caminantes estén abajo y todas las puertas cerradas. Ya veremos, murmuró Daryl, alejándose de la pared pero dejándola caer. Itachi sonrió levemente y se giró hacia el pasillo. Regresaron al bloque C a través de las tumbas, todavía en guardia, pero sin encontrar caminantes ni oír nada. Al llegar a las puertas, T. Douglas abrió de inmediato. Daryl le lanzó una mirada. Parece que esta vez nadie dejó caer la maldita llave. La expresión de T. Dog se agrió, la vergüenza se reflejó en su rostro. Rick intervino antes de que la vergüenza persistiera. No te lo tomes a pecho, solo está desahogándose. T. Dog asintió brevemente y lo dejó pasar, sin decir nada más. Cuando los tres entraron, la gente empezó a congregarse. Rick vio a Ercel con su familia, sanos y salvos, y saludó con un rápido asentimiento. Ercel le devolvió el saludo. No hacía falta más. Ami fue de las primeras en acercarse a Itachi. ¿Y bien, cómo te fue?, preguntó con curiosidad. Itachi le sonrió. Mejor de lo esperado. Logramos limpiar las tumbas y el bloque D. Ami le devolvió la sonrisa. Bueno, lo único que importa es que regresaste sano y salvo. Antes de que Itachi pudiera responder, la voz de Rick se escuchó a través del bloque, cortando el momento cálido. Muy bien, escuchen, gritó. Nos dividiremos en grupos de 3 y volveremos a barrer las tumbas. Cada pasillo, cada puerta, cualquier cosa que se nos haya pasado por alto, esta vez la encontraremos.
La voz de Lori lo interrumpió. Acabas de volver, Rick. ¿De verdad tienes que salir corriendo otra vez? Rick no la miró. Si nos perdemos un solo punto de entrada, las tumbas podrían estar repletas de caminantes de otras secciones mañana. Necesitamos asegurarlas mientras aún estén relativamente vacías. No hubo objeciones. Uno a uno, la gente empezó a reunir lo necesario, revisando armas y equipo mientras se preparaban para entrar en las tumbas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 1000. Y no, el siguiente capítulo no solo trata sobre su regreso a las tumbas. Voy a pasar por alto esa parte, así que no se preocupen. Cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Lo disfrutaste o no tanto? Tus comentarios siempre ayudan a mejorar la historia. 50. Capítulo 48. Primera noche dentro. Punto de vista en tercera persona. Había dos grupos listos. Rick, Shane y T-Dog formaron uno, mientras que Itachi, Daryl y Glenn formaron el otro. Juntos, los 6 entraron en las tumbas, decididos a terminar lo que habían empezado y a asegurarse de que no quedara nada atrás. En el primer cruce, se separaron, a izquierda y derecha. Revisaron cada pasillo de esquina a esquina, y abatieron a los caminantes que quedaban. Cuando ambos bandos terminaron, se reagruparon y avanzaron. Llegó la siguiente sección transversal y repitieron el proceso. Barrer, verificar, regresar. Paso a paso, profundizaron hasta que finalmente llegaron al bloque D. Encontraron un rastro de caminantes cortados en pedazos, destrozados por el suelo, llenando todo el corredor hasta detenerse en el bloque D. T-Dog se quedó paralizado, mirando el tramo que tenían delante. Ni hablar de que ustedes tres hicieron todo esto. Daryl gruñó. Claro que no lo hicimos. Miró a Itachi. Sí lo hizo. Glenn miró fijamente el pasillo, con la voz entrecortada. Eso ni siquiera es posible. T-Dog no apartaba la vista de los cuerpos. Imposible. Díselo. Acaba de demostrarte que estabas completamente equivocado. Shane lo interrumpió. Deja de mirarnos boquiabiertos, deberíamos regresar primero. Rick asintió levemente. Tiene razón. Retrocedamos. Cuando el grupo empezó a retroceder, Shane los siguió, aunque sus ojos se dirigieron una vez más al tramo de cuerpos detrás de ellos. El grupo regresó al bloque C, con las armas aún en la mano. Las miradas se volvieron hacia ellos al entrar. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Rick habló antes de que nadie pudiera preguntar. Las tumbas y el bloque D están sellados. De aquí en adelante, nadie pasa de ahí, y nadie se acerca al bloque D solo. Andrea preguntó, si el bloque D es seguro, ¿por qué no podemos ir allí? Itachi respondió con calma, los internos se quedarán allí por ahora. Carol se removió, con voz insegura. ¿De verdad vamos a dejar que se queden aquí? ¿Con nosotros? Itachi asintió levemente. Sí, sin embargo, las secciones permanecerán cerradas, así que no podrán moverse libremente. Y hay una oficina cerca del bloque D que aún debería contener sus cargos y expedientes de conducta, todo lo que necesitamos saber sobre ellos. Rick lo recogió sin dudarlo. Mañana intentaremos asegurar otro bloque y desenterrar sus registros. Por hoy, todos descansan un poco. El grupo empezó a separarse, cada uno volviendo a lo que había estado haciendo antes. Algunos fueron a montar sus celdas, otros desempacaron ropa o comida, y algunos simplemente se sentaron juntos, charlando y riendo. Itachi fue a la cafetería para dejar salir a los prisioneros, dándoles luz verde para que se mudaran al bloque D y comenzaran a preparar y limpiar el lugar. Al salir del bloque, T-Dog no dejaba de mirarlo. Haki se dio cuenta y se giró hacia él. ¿Pasa algo? T-Dog negó con la cabeza lentamente. No, solo estaba pensando. Haki no lo presionó y regresó a su celda, comenzando a preparar todo. Al otro lado de la cuadra, Rick estaba en su propia celda, desempacando sus maletas, cuando Lori entró y se detuvo justo después de la puerta. Él levantó la vista. ¿Pasa algo? Su voz salió rápida. Sí. Kaon anda por ahí con un arma. Las manos de Rick se detuvieron a mitad de movimiento. ¿Qué? ¿Robó uno? No espetó. Itachi se lo dio. Y ahora no quiere devolvérselo. Rick parpadeó una vez, y la sorpresa se desvaneció casi tan rápido como llegó. Mientras seguía desempacando, dijo. Si él confía en Carl, yo también. Lori lo miró fijamente, alzando la voz. ¿Eso es todo? ¿Te parece bien solo porque se lo dio? Por Dios, tiene 12 años. La voz de Rick se alzó. Sí, precisamente porque él se lo dio. Mira a tu alrededor, Lori. Todos aquí siguen respirando gracias a él. Lori negó con la cabeza. ¿En serio puedes creer eso y? Sí, interrumpió Rick. Me dijo que debíamos mudarnos aquí, ¿y qué hice? Dudé. Y mientras dudaba, una horda atacó la granja. Aún así, él fue quien la vio primero. ¿Te imaginas qué habría pasado si solo nos hubiéramos dado cuenta cuando la casa ya estaba rodeada? Lori abrió la boca para discutir, pero Rick no bajó el ritmo.
También me contó lo de la infección. Esperé, lo mantuve en secreto, si se lo hubiera contado antes, Dale podría seguir aquí con nosotros. Respiró hondo y negó con la cabeza. Mientras estábamos ocupados aferrándonos a lo perdido, con la esperanza de que aún hubiera un lugar seguro, él estaba construyéndolo. No tuvimos que mover un dedo, Lori. Despejó la cuadra con Daryl, mandó a limpiarla, y solo tuvimos que entrar. Miró a Lori directamente a los ojos. Y hoy, por fin lo comprendí. No solo sobrevive en este mundo como todos nosotros, sino que está hecho para prosperar. La voz de Lori se alzó, la frustración se apoderó de ella. Eso no le da derecho a darle un arma a nuestro hijo. Se dio la vuelta y salió antes de que Rick pudiera decir otra palabra. Rick empezó a seguirla, pero se detuvo a mitad de camino, quedándose allí un momento en silencio. Tras unos segundos de vacilación, exhaló lentamente y volvió a desempacar. Fuera de su celda, el resto del grupo ya se estaba instalando. Jimmy caminó por la fila con una mochila al hombro, rumbo a la celda de Beth. Antes de que pudiera entrar, escuchó la voz de Ersel a sus espaldas. «Hijo, ¿qué tal si me dejas quedarme allí con ella por ahora?» Ersel no esperó respuesta y se dirigió a la puerta de Beth. Jimmy se quedó paralizado un instante, con la mirada fija en la celda que estaba a unas pocas puertas de distancia, antes de cambiarse la mochila al hombro y dirigirse a la celda vacía. Maggie observó el intercambio desde su celda, con una leve sonrisa en los labios. «Se lo merece», murmuró. Frente a ella, Glenn yacía en su litera, mirando fijamente al techo, perdido en sus pensamientos. Ella lo miró. «¿Estás bien ahí?» Glenn parpadeó y se incorporó demasiado rápido. «Sí, perdón». «¿Qué decías?» Maggie lo observó un momento. «¿Qué pasa?» «Has estado terriblemente callado desde que regresaste». Glenn se frotó la nuca. «Lo siento, es que tenía muchas cosas en la cabeza». Ella se sentó a su lado. «¿Cómo qué?» Cuando llegamos al bloque D, el pasillo estaba lleno de cadáveres por todas partes, dijo en voz baja. Simplemente lo atravesó, como si alguien hubiera caminado por el centro y todo se hubiera derrumbado. Hizo una pausa. Y lo hizo solo, y todavía no lo acepto. Maggie preguntó con curiosidad. ¿Quién? Glenn dejó escapar un suspiro. Itachi. Tendrías que verlo tú mismo para entenderlo. Ella no dijo nada después de eso, simplemente se sentó allí, dejando que lo asimilaran. Más abajo en la fila, Patricia y Otis estaban terminando de ordenar su espacio, distribuyendo sus cosas y tratando de hacer la celda un poco más habitable. Patricia colocó unas cuantas flores pequeñas a lo largo de la celda y dio un paso atrás para mirarlas. «Ya se ve mejor», dijo. «Es un poco más acogedor, ¿no crees?» Otis se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. «Cualquier sitio me parece bien, siempre y cuando estés aquí». Patricia soltó una risa silenciosa y se giró en sus brazos, besándolo suavemente. Unas celdas más allá, Carol estaba sentada en la litera de abajo con Sofía entre las rodillas, pasándose un cepillo con cuidado por el pelo. Carol estaba sentado cerca, con la espalda contra la pared. «Quédate quieta, cariño», dijo Carol suavemente mientras deshacía un pequeño lío. Sofía resopló. «Está tirando». Carol levantó la vista, sonriendo levemente. «¿Crees que eso es malo? Mi papá intentó cortarme el pelo una vez para mi cumpleaños. Parecía que había perdido una pelea con la cortadora de césped». Sofía rió, tapándose la boca. «No lo hizo». «Ah, sí que lo hizo», dijo Carly con una sonrisa burlancia. Mamá casi lloró al verlo. Después de eso, no le permitieron acercarse a mi pelo. Carol rió en voz baja, negando con la cabeza. «Me parece bien». Sofía ladeó la cabeza. «¿Con quién compartes celda?» Carl se encogió de hombros. «Mi mamá». Sofía sonrió. «Qué suerte. Yo también tengo a mi mamá». Carl sonrió con suficiencia. «Sí, bueno, todavía me trata como si tuviera 5 años». Carol soltó una risita. «Eso es lo que hacen las mamás, cariño». Unas celdas más allá, Jenner estaba revisando la pequeña pila de equipos que había logrado salvar, asegurándose de que nada se hubiera roto durante el traslado, mientras Jim lo ayudaba a ordenar todo. «¿Alguna vez has hecho análisis de laboratorio?», preguntó Jenner, mirándolo de reojo. Jim sonrió levemente. «Lo más cerca que estuve fue arreglar motores de tractores». Jenner sonrió. «No muy diferente entonces». Jim soltó una risita. «Sí, pero el mío no explota si mezclo mal». Los labios de Jenner se curvaron en una sonrisa. «Eso es discutible». Jim levantó una ceja. Jenner dejó un frasco, sin dejar de sonreír levemente. «Digamos que una vez intenté preparar un sustituto para el refrigerante de motor. Pensé que podría improvisar el equilibrio químico con algunas cosas de mi laboratorio». Jim abrió mucho los ojos. «¿Cómo te fue?» Jenner exhaló, y se le escapó una carcajada. El motor se incendió antes de que pudiera salir de la entrada. Jim rió entre dientes, negando con la cabeza. «Supongo que ni siquiera los científicos están a salvo de las malas ideas». Jenner soltó una carcajada. «Parece que no.
No muy lejos de allí, Andrea estaba sentada con las piernas cruzadas en su litera, con una pistola destrozada esparcida frente a ella. Observó la corredera con los ojos entrecerrados, intentando recordar cómo encajaba. Amy yacía en la litera de arriba, con la cabeza inclinada hacia un lado, mientras observaba a su hermana. ¿Seguro que es buena idea antes de dormir? Andrea no levantó la vista. Tranquila. Lo tengo. Dijiste eso la última vez, dijo Amy sonriendo, y te despertaste con el resorte pegado a la espalda. Andrea sonrió con suficiencia. Eso fue práctica. Amy se rió. Ajá. ¿Practicar para qué? ¿Para llevar cosas sin mochila? Oh, cállate, murmuró Andrea, volviendo a concentrarse en la pistola. Giró la corredera, intentó alinearla, y frunció el ceño al ver que no encajaba. Amy sonrió aún más. ¿Necesitas ayuda? Andrea la miró fijamente. ¿De ti? Ni hablar. Tras otro intento y un suspiro silencioso, metió los pedazos en su mochila. Me encargaré de ello mañana. Amy rió suavemente. Claro que sí. Andrea puso los ojos en blanco pero no pudo ocultar la leve sonrisa que tiraba de sus labios. Para cuando Itachi regresó, el bloque ya había empezado a asentarse. Avanzó en silencio por la fila, rumbo a su celda. Los sonidos de las conversaciones se desvanecieron poco después, y la prisión quedó en silencio cuando todos finalmente se acostaron. Muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 1400. Perdón por perderme la actualización de ayer. Publicaré un capítulo extra hoy o mañana para compensarlo. Cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Lo disfrutaste o no tanto? Tus comentarios siempre ayudan a mejorar la historia. 51. Capítulo 49. Fundamentos. Punto de vista en tercera persona. La mayoría del grupo estaba sentado alrededor de las mesas fuera de las celdas. El sonido de los tenedores y las conversaciones tranquilas se extendían por todo el bloque. Itachi se sentó al final de la mesa, comiendo tranquilamente mientras los demás hablaban. Tedog y Glenn entraron desde el área de celdas, todavía discutiendo. Tedog lo señaló. Tú eras el que roncaba como un tractor. Glenn se rió. Yo. Tú eres el que sonaba como un respiradero roto. Tedog sonrió. Al menos respiro con normalidad. Te saltas cada tres como si estuvieras luchando por tu vida. Amy se acercó con un plato y lo puso frente a Itachi antes de sentarse a su lado, con una sonrisa ya dibujada. Deberían estar agradecidos, dijo. Andrea por fin descubrió cómo recomponer su arma en plena noche y estaba lista para asaltar sus celdas. Itachi la miró con un leve rastro de diversión en sus ojos. Andrea se dejó caer en una silla frente a ellos, con ojeras. Si tengo que escucharlos roncar una noche más, les coseré la boca. Glenn parpadeó. Espera, de verdad. Andrea lo interrumpió. Pruébame. Tedog levantó las manos. Bien, mensaje recibido. Daryl no levantó la vista de su comida. Si creen que roncar es malo, esperen a que alguien empiece a andar por ahí. Glenn casi tropezó con su silla al intentar sentarse. Daryl sonrió con suficiencia. Alguien lo pensó. Herschel, sentado junto a Beth, giró lentamente la cabeza hacia Glenn. Glenn se quedó paralizado, con las manos a medio levantar, como si lo hubieran pillado robando. Yo no estaba. El grupo comenzó a reír mientras Glenn se sentó torpemente. Rick negó con la cabeza con una leve sonrisa. ¿Podemos mantener el desayuno apto para todo público? La risa se desvaneció, reemplazada por el roce de las sillas y el tintineo de los platos mientras todos volvían a comer, mientras la mayoría del grupo finalmente se reunía alrededor de las mesas. Cuando el ruido se calmó, Rick finalmente habló. Tenemos que hablar de lo que viene después. Todos los pares de ojos se volvieron hacia él. Tenemos comida, agua potable y espacio, dijo Rick, mirando al grupo. Pero se acerca el invierno, y si planeamos quedarnos aquí, tenemos que hacerlo habitable. Echó un vistazo a la mesa. Entonces, ¿alguna idea? ¿Qué hay que hacer primero? Carol habló en voz baja. Podríamos usar algunas de las mantas que sobran para hacer cortinas en las ventanas de la zona de celdas. Ayudaría a mantener el calor un poco mejor. Daryl sonrió levemente. Y ayudará con las luces de noche. La gente de afuera no verá mucho desde ahí. Jim se rascó la barbilla. Si encontramos algo de chatarra, podría armar una pequeña estufa. Jenner levantó la vista de su taza. Necesitaríamos una forma de ventilar el humo. Si no, nos asfixiaremos antes de que se caliente. Tedog se encogió de hombros. ¿Y si pasamos una tubería por la ventana? Shane resopló. Es una prisión. Ni con las herramientas que tengamos, vas a cortar esa ventana. Jenner asintió. Si no podemos conseguir un respiradero limpio, la mejor opción es volver a poner en funcionamiento el sistema de emergencia y encender la calefacción, al menos en esta manzana. Herschel habló antes de que nadie más pudiera hacerlo. No olviden el bloque de no podemos dejar que se congelen. Rick cruzó las manos sobre la mesa. El generador de la prisión no aguantará. Consumirá combustible más rápido de lo que podemos encontrarlo.
Y hasta que encontremos una manera de canalizar el humo, dejamos esas ideas por ahora. Itachi habló. Si hay una ferretería cerca, podríamos buscar aislante reflectante. Ayudaría a mantener el calor por la noche. Rick asintió. Tendremos que hacer un par de intentos. Miró a su alrededor. ¿Alguna idea más? Glenn levantó una mano levemente. Podríamos cubrir las puertas de las celdas con madera por ambos lados y poner aislante entre ellas, ropa vieja o mantas, o lo que nos sobre. Ayudaría a mantener las celdas más calientes por la noche. Daryl sonrió con suficiencia. Solo quieres bloquear el ruido. El grupo se rió entre dientes, e incluso Glenn no pudo evitar sonreír. Rick sonrió, asintiendo levemente. Sí, eso podría funcionar. Darles a todos un poco de privacidad, hacer que este lugar se sienta más como un hogar que como una prisión. La discusión se prolongó un rato, y todos aportaron ideas para mejorar el lugar. Algunos hablaron de calidez, otros de seguridad, algunos de comodidad. Rick escuchó a cada uno, anotando todo en un papelito, ordenando la lista de menor a mayor importancia. Cuando las ideas finalmente se calmaron, miró a su alrededor. Muy bien, creo que eso lo cubre todo por ahora. Golpeó ligeramente el bolígrafo contra la página. Desglosemos esto y veamos quién hace qué. Miró a Jenner y Jim. Primero está el sistema de filtración. Tenemos el arroyo cerca, pero es más seguro filtrarlo. Ustedes dos se encargarán de eso. Jenner asintió brevemente. Hacer uno sencillo no será difícil. Tela, carbón y unas cuantas capas de arenas y encontramos. Jim asintió en señal de acuerdo. Rick centró su atención en Otis y Patricia. Les dejo la cosecha a ustedes dos. Si necesitan algo de la granja, díganlo. Patricia sonrió levemente, agradecida por la confianza. Lo haremos funcionar. Otis asintió a su lado. Sí. Echaremos un vistazo, a ver qué tenemos que siga creciendo cuando haga frío. Rick asintió levemente. Bien. Siguientes. Jackie, Lori y Carol. Ustedes tres se encargan de la comida y la limpieza. Jackie soltó una breve carcajada. Ya lo creo. Vuelve a la cocina. Carol sonrió levemente. No me importa. Lori no dijo nada, simplemente movió los brazos sobre su pecho y continuó sentada en su lugar. Rick exhaló por la nariz, pasando la página de su cuaderno. De acuerdo. Iré con Shane a revisar las vallas y a ver si podemos reforzarlas. Miró a los demás. Maggie, Glenn, T-Dog, ustedes están de guardia. Uno de ustedes cuida la torre, los otros dos se encargan de los caminantes cerca de la valla. Resuélvanlo entre ustedes. Glenn asintió. De acuerdo. Maggie sonrió levemente. Simplemente no me dejes con el turno de noche. T-Dog sonrió. Sí, ya veremos. Rick marcó algunas notas más. Jimmy, estás con Otis y Patricia. Ayúdalos con cualquier cosa pesada o lo que necesiten. Jimmy asintió rápidamente. Entendido. Cal habló desde un costado. ¿Y yo qué? Yo también puedo ayudar. Sofía intervino. Yo también. Carol los miró. Deberían dejar que los adultos se encarguen de esto por ahora. Itachi los miró y luego a la pared desnuda cercana. De hecho, tendrás el trabajo más importante. Cal se animó de inmediato. Sofía se acercó más. Itachi señaló la pared. Hay pintura en una de las habitaciones. Quiero que pintes esta pared. Cal dejó caer los hombros. ¿Pintura? La cara de Sofía se iluminó. ¿Podemos dibujar algo? Itachi sonrió. Lo que sea. Los ojos de Sofía se iluminaron. Podemos empezar ya. Traeré la pintura de las tumbas, dijo Itachi. Puedes empezar en cuanto regrese. Rick sonrió levemente. Ya que hablamos de eso, Beth, Amy, ustedes dos se encargarán de la decoración y de cualquier pequeña mejora. Miró a Beth y luego a Ersel para asegurarse de que le parecía bien. El anciano asintió levemente, sin decir nada. Beth miró a Amy y luego a Rick. De acuerdo. Puedo ayudar con eso. Andrea se recostó en su silla. Oh, genial, la sonrisa de Amy se ensanchó. Sabes que te encantan mis ideas. Andrea la miró y luego miró a Rick. No digas que no te advertí. Rick dejó escapar un suspiro silencioso, sin dejar de sonreír mientras volvía a sus notas. Sí, ya veremos. Rick pasó a la última línea de sus notas. Daryl, Itachi, ustedes dos se encargarán de las salidas. Recoger, combustible, comida, lo que encuentren. Patricia se removió en su asiento, frunciendo el ceño. ¿Solo ellos dos? ¿No es un poco peligroso? T-Dog murmuró en voz baja. Tal vez para los caminantes. Glenn asintió a su lado. Enviarlo solo habría sido excesivo de todos modos. Algunas personas intercambiaron miradas confusas ante sus reacciones, sin saber si estaban bromeando o hablando en serio. Rick miró a Patricia. Ellos saben cómo cuidarse. Amy habló. ¿Qué pasa con los prisioneros? Rick echó la silla hacia atrás y se puso de pie. Los usaremos cuando podamos. Para limpiar, para trabajos pesados, para lo que sea necesario.
Pero no se acercan a esta cuadra a menos que Shane, Daryl o Itachi estén aquí para vigilarlos. Rick volvió a mirar al grupo. Una cosa más, Sofía, Carl. No se acerquen a las tumbas solos. Nunca. Ambos simplemente asintieron. Rick se enderezó un poco. Muy bien. Eso es todo por ahora. Daryl, Itachi, prepárense. En un par de horas, saldremos y terminaremos de limpiar las tumbas del bloque D. Se dirigió hacia su celda, dejando a los demás rezagados alrededor de las mesas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Más de 1700. Cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Lo disfrutaste o no tanto? Tus comentarios siempre ayudan a mejorar la historia. 52. Capítulo 50. Muros de color. Punto de vista en tercera persona. Los pasos de Rick se perdieron en el pasillo, dejando al grupo reunido alrededor de las mesas. Durante unos segundos, nadie habló. Entonces Andrea se recostó en su silla, arqueando las cejas. Bueno, supongo que oficialmente estoy desempleada, dijo. ¿Debería sentirme ofendida o halagada? Tedok se rió, negando con la cabeza. Rayos, hasta Carl y Sofía consiguieron trabajo. ¿De verdad estás aquí aprovechándote, Carl sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Supongo que deberías haberte ofrecido antes. Sofía se rió a su lado, tratando de ocultarlo detrás de su mano. Andrea puso los ojos en blanco. Fantástico. Me superaron 2 niños de 12 años. Haki sonrió, inclinándose un poco hacia adelante. Bueno, alguien sí que se quejó muchísimo de cocinar y limpiar. Andrea se cruzó de brazos. Quería ayudar a defender el lugar, no doblar la ropa. Amy sonrió con suficiencia. Tu primer instinto fue cargar el arma cuando oíste ronquidos. Andrea miró a su hermana con cara seria, luego echó la silla hacia atrás y se levantó. ¿Sabes qué? Voy a hablar un rato con Rick. Glenn rió entre dientes. Pobre Rick. Ni siquiera tuve un minuto de paz. Daryl se recostó en su silla. El hombre está casado, ¿verdad? Ya está acostumbrado. Eso provocó algunas risas. Lori simplemente suspiró en voz baja, como si hubiera escuchado demasiados chistes ese día. Itachi se quedó sin decir palabra y se dirigió a la puerta. Amy lo miró con curiosidad en los ojos. ¿A dónde vas? Las tumbas, dijo. Para conseguir la pintura. Nadie dijo gran cosa mientras se alejaba. Amy lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina, con esa pequeña sonrisa pensativa que persistía como si no pudiera evitarlo. Pasaron unos minutos de silencio antes de que regresara con 3 botes pequeños de pintura y unas brochas gastadas. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al verlo. ¿De verdad lo encontraste? Itachi dejó las latas sobre la mesa. 3 colores. Tendrá que ser suficiente por ahora. Carl se inclinó hacia adelante, intentando no parecer demasiado interesado. ¿Qué colores? Rojo, azul y amarillo. Sofía sonrió. Es perfecto. Carl se encogió de hombros levemente. Podría haber usado verde. Amy sonrió levemente. Puedes lograrlo si los mezclas, ¿sabes? Carl parpadeó y luego volvió a mirar las latas. Bien. Sofía rió entre dientes. Te dije que yo sería mejor que tú en esto. Daryl sonrió con suficiencia desde su asiento. El chico ya está perdiendo y ni siquiera ha empezado. Carl refunfuñó, cruzándose de brazos. Ya verás, estoy mejor. Amy sonrió y miró a Carl como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. Pensé que no te interesaba. Carl la fulminó con la mirada. No lo soy. Simplemente no me gusta perder. Glenn sonrió con suficiencia. Claro que no. Sofía cogió una de las latas mientras se dirigía hacia la pared. Carl la siguió, intentando parecer desinteresado, pero acercándose lo suficiente para ver qué haría primero. Antes de que pudieran llegar lejos, Carol se puso frente a ellos, con esa suave sonrisa ya en su rostro. No tan rápido, cariño. Primero ve a ponerte tu ropa vieja. Sofía parpadeó y luego miró su ropa. Ah, cierto. Lori se cruzó de brazos y miró a su hijo. Lo mismo digo, Carl. Gimió, alargando el sonido. ¿En serio? Lori le dirigió esa mirada que solo una madre podía dar. ¿En serio? Sofía dejó la lata sobre la mesa antes de irse corriendo. Carl murmuró algo en voz baja, pero la siguió de todos modos. Lori vio a los niños alejarse antes de volverse hacia Itachi. Por un momento, se quedó allí, con los brazos cruzados, pensando en algo tras los ojos. Luego se acercó. ¿Podemos hablar un minuto? Itachi asintió levemente y la siguió hacia el otro extremo del bloque, donde el ruido de los demás comenzó a desvanecerse. La mirada de Amy los siguió hasta que doblaron la esquina. La charla a su alrededor se desvaneció. Cualquier rastro de sonrisa que hubiera tenido desapareció, dejando tras de sí algo más silencioso, algo que no podía identificar. Al final de la cuadra, Lori se detuvo y lo encaró. Por un instante, ninguno de los dos habló. Lori cruzó los brazos con más fuerza y bajó la voz. ¿Ha estado por ahí con esa pistola que le diste? Itachi no respondió de inmediato.
Tardó un momento en comprender a qué se refería. Lo siento, dijo. Lori parpadeó, sorprendida por la disculpa. ¿Lo sientes? Él asintió levemente. Debería haberte informado a ti o a Rick. Lori cruzó los brazos con más fuerza. ¿Tú crees? Su voz no sonaba cortante, solo cansada. No puedes darle un arma y actuar como si fuera normal. Itachi la miró fijamente a los ojos. No es normal. Pero así es el mundo en el que vivimos. Ella negó con la cabeza. Tiene 12 años. No debería tener que cargar con tanto peso. Apartó la mirada un momento, dejando caer ligeramente los brazos. No quiero que pierda lo que le queda de niño. La respuesta de Itachi fue tranquila pero definitiva. Entonces que viva lo suficiente para que se le pase. Se giró para irse, dando unos pasos antes de detenerse de nuevo. No soy su padre. No puedo tomar esa decisión por él. Pero al menos puedes prepararlo para el mundo en el que tendrá que vivir. No esperó respuesta. Sus pasos se fueron desvaneciendo por el pasillo hasta que solo quedó el silencio. Lori se quedó donde estaba, mientras las palabras que quería decir se le escapaban. No sabía si enfadarse o admitir que él tenía razón. Para cuando Itachi regresó, el sonido de risas ya llenaba la cuadra. Cal y Sofía habían empezado a pintar. Rayas rojas y azules cubrían una de las paredes en líneas irregulares. Carol observaba desde cerca, intentando no sonreír mientras Sofía señalaba con orgullo su trabajo. Ami se giró al oír sus pasos. Me llevó un rato, dijo, observándolo a la cara. ¿Todo bien? Itachi sonrió levemente. Sí. La voz de Sofía resonó en la sala al verlo. Vamos, únete a nosotros. Itachi dudó, inseguro, pero Ami ya se había puesto de pie. Lo agarró del brazo, sonriendo mientras tiraba de él hacia adelante. Vamos, dijo. Es hora de que te relajes un poco, y aún tienes tiempo antes de que tengas que salir. Itachi no se resistió cuando ella lo atrajo hacia sí. Sofía ya estaba cubierta de manchas de color, con las manos manchadas de rojo y azul mientras trabajaba en la pared. A su lado, Cal mezclaba el amarillo y el azul, orgulloso del verde oscuro que se formaba en su taza. Ami le dio a Itachi un pincel. Toma. No le des demasiadas vueltas. Él lo tomó. No lo planeaba. Bien, dijo, mojando su pincel en rojo. Porque así es como se acaba la diversión. Ella dio un rápido golpe en la pared. Unas gotas le salpicaron la manga. Él bajó la mirada y luego la miró a ella. Fallaste. Ami sonrió. Dependía de a quién le apuntaba. Sofía se rió. Ustedes dos son peores que Carl y yo. Ami la miró con una chispa en los ojos. Reto aceptado. Sofía jadeó, sonriendo ampliamente. Estás dentro. Carl arqueó una ceja. Espera, ¿de verdad vamos a hacer esto? Sofía lo apuntó con su pincel, sonriendo. Sí. Vamos, no podemos perder. Ami se giró hacia Itachi, bajando la voz con una sonrisa. Supongo que eso te convierte en mi compañero de equipo. Miró su pincel y luego a los dos niños que ya preparaban su siguiente movimiento. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No veo ninguna ventaja táctica en esto. Entonces no estás pensando lo suficientemente creativamente, dijo con una rápida sonrisa. Sofía le susurró algo a Carl antes de lanzar un repentino rayo verde a través de la pared, que casi alcanza el brazo de Ami. Ami se rió. Ah, ya está. Mojó el pincel y realizó un rápido contragolpe de azul, justo al lado de la pintura de Sofía. Carl se rió. Fallaste. Ami arqueó una ceja. ¿Lo hice? Carl miró hacia abajo y vio que sus pantalones estaban salpicados de pintura azul. Intentó limpiar la mancha con la mano, pero la extendió aún más. Genial. Ahora está peor. Miró a Ami, entrecerrando los ojos mientras volvía a sumergir el pincel en la pintura. Muy bien, ahora es la guerra. Itachi todavía estaba en silencio, observando cómo se desarrollaba el caos, hasta que Ami le dirigió una mirada que solo podía significar una cosa. Vamos, soldado, bromeó. No vas a salir de esta tan fácil. Suspiró suavemente, pero la comisura de su boca se torció. Bien. Luego, con un movimiento tranquilo y preciso, trazó una línea amarilla limpia sobre el trabajo de Sofía y Carl. Ami lo miró, divertida. ¿Esa es tu estrategia? Se llama territorio, dijo. Ella se rió, sacudiendo la cabeza. Eres imposible. Volvió a mojar el pincel con una leve sonrisa. Y ganando. Ami puso los ojos en blanco, todavía sonriendo. El caos no duró mucho. Los siguientes minutos transcurrieron entre risas dispersas y figuras a medio terminar, y las salpicaduras salvajes se convirtieron en algo más lúdico que competitivo. Sofía pintó una flor torcida junto al árbol torcido de Carl, orgullosa de ambos. Ami añadió un sol rojo brillante en lo alto, mientras Itachi llenaba silenciosamente el espacio de abajo con algunas figuras. Glenn se acercó, meneando la cabeza con una sonrisa. No pensé que este lugar pudiera verse peor, pero de alguna manera me demostraste que estaba equivocado. Ami le sonrió. Dale una semana.
Ya te gustará. Carol estaba sentada cerca, observando a su hija reír. El solo sonido la relajaba más que cualquier otra cosa. Lori se apoyó en la pared, con una pequeña sonrisa reticente al contemplar la escena. A un lado, Daryl observaba todo desde su silla. Se puso de pie y se acercó a ellos, en silencio, sin llamar la atención. Se detuvo junto a Carl y se inclinó, bajando la voz. Oye, dame el cepillo un segundo. Carl parpadeó, confundido, pero lo entregó sin pensar. Mientras Itachi retrocedía para mirar la pared, Daryl se pasó el cepillo por la espalda con un movimiento rápido, dejando una mancha verde que atravesó la camisa. Devolvió el cepillo a Carl antes de que el chico se diera cuenta de lo sucedido. Por un instante, todo quedó en silencio mientras Itachi se daba la vuelta. Los ojos de Carl se abrieron de par en par en el momento en que se dio cuenta de que estaba sosteniendo el pincel. Carl tartamudeó. Yo no, el rostro de Daryl permaneció impasible. Niño, ¿por qué demonios hiciste eso? Carl se quedó boquiabierto. ¿Qué? La mirada de Itachi se dirigió hacia Daryl. Carl tragó saliva, con la mirada fija en Itachi. Daryl, la voz de Daryl salió más lenta esta vez, con un dejo de inquietud asomándose. ¿Sí? Carl dudó y luego murmuró, creo que deberías correr. Para empezar, sé que algunas personas podrían no estar de acuerdo con cómo gestioné la situación entre Lorin y el protagonista. Pero por mucho que me disguste, no se equivoca, al menos no del todo. El protagonista no tenía ningún derecho a darle un arma a su hijo. Hay que recordar que tienen 12 años, y matar a alguien, incluso a un caminante, puede destrozar a un niño a esa edad. Ninguna madre querría eso para su hijo, sobre todo cuando todos todavía intentan adaptarse al nuevo mundo y aferrarse a la inocencia y la normalidad que les queda. Y a pesar de todo lo que me disgusta de Lori, una cosa es segura. Amaba a sus hijos y haría lo que fuera por ellos, y yo moriré en esa colina. Así que quería hacerle justicia y no obligarla a oponerse ciegamente a todo solo por el bien del conflicto. Cuéntame qué te pareció este capítulo. ¿Lo disfrutaste o no tanto? Tus comentarios siempre me ayudan a mejorar la historia. 53. Capítulo 51. Los prisioneros. Punto de vista en tercera persona. La mañana transcurrió rápidamente después del desayuno. Para cuando Reed recogió su equipo, Itachi ya estaba esperando cerca de la puerta, inmóvil con su uniforme ambú. Daryl estaba de pie junto a él, con aspecto de estar listo para matar al primero que lo mirara. Sus brazos, camisa, rostro e incluso la ballesta que llevaba al hombro estaban manchados de pintura azul y roja. Rick aminoró el paso al verlos juntos. Las comisuras de su boca se crisparon sin poder contenerse. Daryl lo captó al instante y gruñó, no. Rick se enderezó, obligándose a recuperar la compostura. ¿Sabes? Dijo, mirando la pintura, probablemente sea lo mejor. Daryl lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios significa eso? Rick sonrió levemente. Nada. Se giró hacia el pasillo, señalando hacia adelante. Vamos, a movernos. Al empezar a caminar, Itachi miró a Daryl. Al menos será más fácil localizarte entre los caminantes. Daryl frunció el ceño. Solo te pinté una maldita línea en la espalda. ¿Qué te parece justo? La sonrisa de Rick se hizo más profunda, aunque no se arriesgó a decir una palabra. Al llegar al bloque D, el lugar se sentía más tranquilo, con una quietud que lo hacía parecer aún más frío. Los cadáveres que antes llenaban la entrada habían desaparecido, los pisos estaban limpios y solo quedaban leves rastros de sangre. Los prisioneros ya estaban allí. Axel y Oscar revisaban montones de sábanas viejas, mientras Big Timmy trabajaba en un rincón con un trapo desgastado. Sus movimientos eran lentos y mecánicos, como hombres que limpiaban sin más motivo que mantenerse ocupados. Cuando los 3 hombres del bloque de celdas C aparecieron, todo el trabajo se detuvo. Al principio, los prisioneros no le dieron mucha importancia. Rick tenía el mismo aspecto de siempre, Itachi tenía la misma expresión indescifrable. Pero entonces Daryl apareció detrás de ellos, y la visión casi los destrozó. Axel fue el primero en estallar, y soltó un breve resoplido antes de poder contenerlo. Oscar intentó mantener la compostura y contener la risa, pero sus hombros empezaron a temblar de todos modos. Big Timmy ni siquiera lo intentó. Simplemente se echó a reír, un sonido profundo que resonó por todo el bloque hasta rebotar en las paredes. El rostro de Daryl se endureció cuando comenzó a cargar su ballesta. Sigue riendo, murmuró, verás lo que pasa. Itachi ni siquiera lo miró. Dejaste que la ira te controlara con demasiada facilidad. Daryl lo miró, intentando descifrar qué clase de tonterías poéticas estaba diciendo. Pero entonces vio que los labios de Itachi se crispaban, intentando contener una sonrisa. ¿Crees que esto es gracioso? La respuesta de Itachi fue rápida y contundente. Sí. Axel soltó otra carcajada, doblándose por la cintura. No sé qué demonios pasó ahí fuera, pero esto me alegró el día. Daryl lo fulminó con la mirada. ¿Quieres compartir qué es tan gracioso? Big Timmy se secó los ojos, sin dejar de sonreír. No es nada personal, tío. Me alegra volver a reír.
La voz de Axel bajó, el humor se esfumó. No hay mucho que sonreír cuando la mayoría de la gente que conocíamos yace muerta en estos pasillos, y del resto, ni siquiera sabemos si siguen ahí fuera, o si también se han ido. La mirada de Oscar se quedó fija en el suelo. Mi vieja, mis hijos y solo espero que estén a salvo ahí fuera. Big Timmy asintió lentamente. Mi mamá, Axel cambió de postura y exhaló lentamente. No hay mucho que podamos hacer, salvo mantenernos ocupados. Trabajar hasta que estés demasiado cansado para pensar. Es lo único que te quita el ruido de la cabeza. La voz de Rick salió baja, pero con un dejo de comprensión. No tienen que quedarse aquí si no quieren. Podemos proporcionarles provisiones, comida, agua, lo que nos sobre. Si quieren ir a buscar a sus familias, no los detendremos. Oscar levantó la mirada. El vacío en ella decía más que las palabras. Lo pensamos. Rayos. Lo planeamos. Pero en cuanto nos acercamos a la valla y vimos esas cosas, hizo una pausa, con las palabras atoradas en la garganta. Nos quedamos paralizados. Supongo que nos dimos cuenta de que no solo nos da miedo morir, sino encontrarlos así. Mis hijos, mi vieja, exhaló, negando con la cabeza. No creo que pudiera soportar verlos así. El silencio que siguió fue tan pesado que nadie intentó llenarlo. Rick finalmente habló, transmitiendo esa silenciosa comprensión. Eres bienvenido a cenar con nosotros esta noche. Nada especial, pero comida y compañía. Y si alguna vez decides ir, te ayudaremos en todo lo que podamos. Axel asintió levemente. Oscar esbozó una leve sonrisa. Big Timmy bajó la vista hacia el trapo que tenía en las manos, en voz baja cuando finalmente habló. Gracias, amigo, de verdad. Rick dejó que el momento se calmara un poco más antes de volverse hacia el pasillo. Vamos. Seguiremos trabajando para limpiar el resto de las tumbas. Comenzaron a moverse a través de las tumbas, todos trabajando en sincronía, limpiando el lugar usando la misma estrategia que antes. Itachi tomando la iniciativa, Daryl cubriendo como apoyo y Rick cuidando sus espaldas. Cuando aparecieron los caminantes, Itachi cargó directamente, abatiendo a los que estaban más lejos sin esfuerzo, mientras Daryl eliminaba a los que estaban más lejos con su ballesta. La única diferencia era que Daryl parecía aún más competitivo que nunca, disparando y recargando más rápido, como si intentara igualar a Itachi, muerte tras muerte. Al llegar al primer juego de puertas, Itachi probó primero las llaves viejas. Al no encajar, cambió por las que le había quitado al guardia. La cerradura se cerró con un clic, y siguieron avanzando, abatiendo a cualquier caminante que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Llegaron al bloque B poco después, pasaron la última esquina antes de detenerse en las puertas principales y cerrarlas por ahora. Rick asintió brevemente. Ahora revisaremos la oficina de guardia, buscaremos sus archivos y veremos con qué tipo de hombres estamos tratando. Daryl los miró de reojo. ¿Seguro que es buena idea? Invitarlos a cenar así. Rick guardó silencio un momento antes de asentir lentamente. Oscar tenía la misma mirada que yo cuando desperté en aquel hospital. Confundido, perdido. No sabía qué había pasado, solo que el mundo se había derrumbado y mi familia había desaparecido. Daryl asintió levemente, sin preguntar nada más. Itachi lo miró. Siempre me he preguntado cuánto tiempo estuviste en coma. Rick exhaló, frotándose la nuca. Como un mes, más o menos. Le debo a Shane por eso. Si no hubiera bloqueado la puerta, probablemente nunca habría salido de ahí. Itachi frunció el ceño levemente. ¿Pero cómo sobreviviste tanto tiempo? Sin comida ni agua. No debería ser posible. Daryl giró la cabeza, también confundido. Sí, ¿cómo demonios lo hiciste? Rick se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, parecía completamente conmocionado. No lo sé, dijo finalmente. De verdad que no. Daryl frunció el ceño. Quizás alguien cambió las bolsas de suero mientras estabas inconsciente. Rick negó con la cabeza lentamente, aún absorto en sus pensamientos. No, la cama que Shane usó para bloquear la puerta estaba igual que la describió. Todo estaba exactamente como lo dejó, Itachi pensó un momento. Quizás no todo. Alguien podría haber estado allí, un médico, tal vez. Rick guardó silencio unos segundos. Si es cierto, entonces tuve mucha suerte en todo. Daryl asintió brevemente. Suerte, por así decirlo. Rick exhaló y volvió a concentrarse. Vamos. Terminemos con esto. Entraron en la oficina de guardia. Había papeles esparcidos por los escritorios, medio enterrados bajo el polvo y las manchas de café. Se separaron por la sala, buscando los archivos. Daryl cogió una carpeta y la abrió. Aquí tengo uno. Axel. Leyó la primera línea en voz alta. Nombre del recluso. Axel Template del recluso. 546, 2981 cargos. Robo a mano armada, posesión de propiedad robada. Sentencia. 8 años. Informe de comportamiento. Generalmente cooperativo. Participa en programas de trabajo y cumple órdenes sin problema, a menos que haya una agente femenina presente.
conocido por hablar demasiado e intentar cautivar al personal femenino. Considerado no violento y de bajo riesgo. Itachi murmuró en voz baja. ¿Sanji? Daryl lo miró. ¿Qué? Itachi simplemente negó con la cabeza. Nada. Rick miró otro archivo que Oscar le había pasado. Veamos qué tenemos aquí. Nombre del recluso. Oscar Wardick del recluso. 546, 3017 cargos. Posesión ilegal de arma de fuego, complicidad en robo, no violento. Sentencia. 10 años. Informe de comportamiento. Es reservado. Actúa como pacificador entre los reclusos. Tiene antecedentes de disolver peleas y muestra remordimiento por acciones pasadas. No se le conoce afiliación. Se le considera no violento y de bajo riesgo. Itachi encontró otra carpeta cerca de la esquina del escritorio. La abrió con cuidado y leyó en voz alta. Nombre del recluso. Theodus Crane Victini del recluso. 546, 3023 cargos. Hurto menor, allanamiento. Sentencia. 3 años. Informe de comportamiento. Era objeto de frecuentes ataques por parte de otros reclusos debido a su tamaño. A menudo lo agredían, pero nunca tomaba represalias. Pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca o ayudando al personal con las tareas de limpieza y mantenimiento. Los oficiales lo describían como educado, respetuoso y de carácter apacible. Se le consideraba no violento y de muy bajo riesgo. Daryl cerró la carpeta. Podría haber sido peor. Rick asintió, recogiendo las carpetas de los demás. Llevémonos esto. Los tres abandonaron la oficina de guardia y regresaron al bloque D sin decir otra palabra. Capítulo 52. Silencio interrumpido. Punto de vista en tercera persona. El sonido de botas resonó débilmente por el pasillo mientras Rick, Itachi y Daryl regresaban al bloque C. Algunos de los otros todavía estaban dispersos por el área común, clasificando suministros o hablando entre ellos. Jin fue el primero en notarlos. Dejó a un lado las viejas herramientas que Dale había estado ordenando y preguntó, ¿qué tal? Itachi fue el primero en responder. Ya limpiamos las tumbas. Pero aún deberíamos hacer otra limpieza para asegurarnos de que nada se haya colado. Rick asintió, levantando las 3 carpetas desgastadas que tenía en la mano. Y también encontramos esto. Carol, que estaba sentada con Lori cerca, se giró hacia él. ¿Qué es eso? Rick la miró. Archivos de los prisioneros. Quiero que todos los vean. Shane, que estaba apoyado en una pared cercana, frunció el ceño. ¿En serio? ¿De verdad piensas dejar que se queden aquí? Rick lo miró a los ojos. Si se portan bien, sí. Ninguno tiene cargos irredimibles, y sus informes de conducta están limpios, especialmente los de Victim y Oscar. Daryl resopló. El único que está un poco raro es Axel. Carol lo miró, esperando que continuara. Rick suspiró en voz baja. Es lo que se dice un coqueto. Prácticamente lo intentó con todas las mujeres que pasaban por allí. La voz de Lord interrumpió con disgusto. ¿Y quieres dejar que alguien así se quede cerca de nosotros? La mirada de Itachi se cruzó con la de ella. Por eso leemos todo a detalle. No tiene cargos de acoso y nunca se mete con mujeres que están comprometidas. Daryl agregó. A Guri simplemente le gusta hablar sin parar, pero hasta donde sabemos, nunca quiso decir nada malo. Rick los miró a todos. Y los invité a cenar con nosotros esta noche. La expresión de Shane se ensombreció. Primero, los dejaste en la prisión, y ahora compartes el pan con ellos. ¿Qué sigue? ¿Invitarlos a vivir en nuestro bloque de celdas? Se apartó de la pared, con la voz más aguda. Tengo que recordarte lo que pasó con el último grupo que vimos. Shane empezó a acercarse a Rick, con la ira aumentando a cada paso, mientras pensaba en lo escandalosa que parecía la idea, pero entonces se detuvo. Su cuerpo simplemente se congeló. Un sudor frío le corría por el cuello mientras su cuerpo se negaba a escuchar. Miró a Rick y a Daryl, confundido, hasta que sus ojos se encontraron con los de Itachi. En ese momento, sus manos empezaron a temblar. No sabía por qué. No tenía miedo, al menos no lo creía, pero su cuerpo se negaba a acercarse. Rick frunció el ceño y se acercó. ¿Estás bien? Shane retrocedió, negando con la cabeza. Sí, estoy bien. Solo, haz lo que quieras. Se giró hacia las celdas, forzando a sus manos a estabilizarse y fingiendo que nada había sucedido. Lori vio a Shane retirarse hacia las celdas, con la preocupación reflejada en su rostro, pero no dijo ni una palabra. Rick lo notó, entrecerrando los ojos ligeramente antes de volver a mirar a Daryl e Itachi. Daryl rompió el silencio primero. ¿Qué demonios fue eso? Itachi simplemente se encogió de hombros, luciendo igualmente inseguro. Ninguno insistió. Lo que pasara con Shane no merecía la pena ahora. Los tres se sentaron en una de las mesas cercanas, pensando en lo que vendría después. Itachi empezó. Primero lo primero, tenemos que volver a la granja y traer los animales. Daryl se recostó en su silla. Con los pollos será fácil, aunque quizás un poco sucio. Pero ¿cómo demonios piensas mover una maldita vaca entera?
Ersel mencionó que tenían un pequeño remolque para ganado, dijo Itachi. Lo usaremos. Glenn y T-Dog nos ayudarán a cargarlo todo y luego regresarán con los animales una vez que esté listo. Rick pensó un momento. Hay una gasolinera en la ruta 85 donde podrías probar suerte con el combustible. También hay una pequeña clínica veterinaria a unos kilómetros de la granja que podría tener medicamentos. Y una ferretería justo al lado de la carretera. Entre esas tres, cubrirás lo que más necesitamos. Daryl miró a Rick, con una leve sonrisa burlona en los labios. Maldita sea, ¿de verdad lo tienes todo resuelto? Rick sonrió levemente. Ustedes son los que van a salir. Lo mínimo que puedo hacer es ayudarles a planificarlo y encontrar los lugares más tranquilos para que estén más seguros. Itachi asintió levemente, apreciando que Rick los cuidara. El momento se prolongó un instante antes de que los tres se pusieran de pie, concluyendo su plan. Rick los miró a ambos. Descansen un poco esta noche. Avisaré a Glenn y a T-Dog para que estén listos mañana. Daryl ladeó ligeramente la cabeza. ¿No quedará solo Maggie de guardia? Rick exhaló, un sonido a medio camino entre un suspiro y un gemido. Andrea estará cubriendo el dolor con ella. Daryl sonrió con suficiencia. De verdad que no fue nada indulgente contigo, ¿verdad? Rick lo miró con cansancio. No, me sentí como si hubiera dos loris en la habitación. Los ojos de Itachi se abrieron un poco. ¿Tan malo? Rick sonrió con aire de derrota. No tienes ni idea, Daryl rió entre dientes. Voy a raspar esta maldita pintura antes de que alguien empiece a llamarme payaso. Rick asintió con una leve sonrisa. Vamos. Encontraré a Glenn y a T-Dog y les contaré lo que pasa mañana. Itachi regresó a su celda, resistiendo el impulso de lanzar un último golpe en dirección a Daryl. Al entrar en su celda, se detuvo. La habitación ya no era la misma. Una mesita había sido arrastrada contra la pared. Una silla reposaba sobre una sábana doblada, extendida a modo de cojín. Alguien había dejado una lata sobre la mesa, enjuagada y llena de flores silvestres. Junto a ella esperaba un cuaderno desgastado con un bolígrafo sobre la tapa. Pasos en el pasillo. Amy se detuvo en la puerta, un poco sin aliento, con una manta enrollada en los brazos. ¿Ya has vuelto? Se giró hacia ella con una leve sonrisa. Sí, acabo de volver. Amy movió la manta en sus brazos al entrar en la celda y la dejó con cuidado. ¿Cómo te fue? Mucho más sencillo de lo que esperaba, dijo Itachi. Solo unos pocos caminantes. Amy lo miró. Supongo que eso es lo mejor que se puede hacer hoy en día. Sonrió levemente. Aún así, me alegro de que haya ido así. Itachi miró la sábana doblada sobre su cama. ¿Para qué es eso? Amy miró hacia las puertas de la celda. Beth y yo encontramos unas sábanas más grandes antes. Pensé que si ataba una esquina a los barrotes y dejaba el otro lado con un poco de cuerda, podrías atarla a la barra cuando quisieras cerrarla y dejarla abierta durante el día. Pensé que te daría un poco más de privacidad. La miró más de cerca. La suciedad manchada en sus mangas, los leves moretones en sus dedos, la prueba silenciosa de cuánto esfuerzo había puesto en todo eso. Se giró hacia él. Intenté que se sintiera un poco menos vacío. Espero que te guste. Él no dijo nada. Simplemente cerró el pequeño espacio entre ellos y la besó. Amy se quedó quieta por un momento, sus ojos parpadearon antes de cerrarse mientras se inclinaba hacia él, sus brazos deslizándose lentamente alrededor de sus hombros mientras los de él encontraban su camino alrededor de su cintura. Se apartaron lo suficiente para encontrarse con los ojos del otro. Amy sonrió. Supongo que eso lo resolvió, susurró antes de besarlo de nuevo. Se separaron lentamente, aún lo suficientemente cerca como para que el momento se prolongara. Itachi empezó a decir algo, pero una voz resonó desde el pasillo. ¿Podemos hablar, por favor? Palanqueta. La respuesta de Beth fue cortante. Dije que necesito un tiempo a solas. Vamos, escúchame, insistió Jimmy. Una pausa. Luego Beth volvió a hablar, más fuerte. Suéltame. La voz de Jimmy le siguió, tensa, pero intentando sonar tranquila. Solo escúchame, ¿quieres? Amy se giró hacia las puertas de la celda, la confusión se reflejó en su rostro, todavía medio en los brazos de Itachi. Itachi no se movió, pero cuando la luz captó su rostro, sus ojos brillaron rojos, toda la calidez de un momento atrás había desaparecido, reemplazada por pura ira. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.